hoy Marta va a dar a las 2 de la tarde. ¿Sí? Bueno, hoy es la última maratónica clase, porque tenemos que dar todo de democracia. En las 2 clases lo vamos a dar en una. Vamos a intentar, todo se puede, así que vamos a intentar dar los conceptos más importantes de democracia. ¿Sí? Te cuento que el otro día con lo que hablamos, se aprobó finalmente el desastre que hablamos el otro día. Así que bueno, ahora por lo menos de difícil ya se llegó una carta con recursos de amparo. Y otras materias también, volver atrás, semejante medida que destruye la educación. Bueno, vamos a arrancar con la democracia. Es que hay mucho dar todo en una clase, pero bueno, es lo que nos tocó por el tema de los pájaros y todo. Bueno, a ver, vamos a arrancar definiéndola. A ver, ¿qué sería? En concreto, ¿qué sería la democracia? A ver, si alguien me puede decir. Ya hice, desde las 11 llamé para aprender algo. Desde las 11. Así que bueno, capaz que a la 1, tenemos suerte, no hay ningún deshidratado. Zafamos. Bueno, a ver, ¿qué es? Capacidad de coagular la sangre. Está bien, forma parte de eso, no está mal, pero a ver, ¿cuál es? Porque tu idea normalmente es, a ver, normalmente en estado fisiológico es coagular. No, pero está bien, pero vas a necesitar, ante una lesión, lo vas a necesitar. En condiciones fisiológicas, ¿tu idea cuál es? Ante una lesión en un vaso se coagula, pero que eso no cruza el vaso. Está bien, perfecto, eso es bárbaro. ¿Y la pata de la parte sana cuál sería? Mantener estado líquido, ¿no? Sería un equilibrio, está bien, lo que vos planteás está bien ante un daño, pero bueno, por eso la idea es esta, es mantener un equilibrio entre lo que sería una hemorragia y una trombosis. Lo que no tiene que pasar es, lo que voy a decir, que no se pase para otro lado. Si vos tenés una lesión, vas a tener la formación de un coágulo, pero la idea es que eso no sea exagerado de modo tal que me tape el vaso. Por eso trombosis se llama. Bueno, para eso existe una hemostasia, para tener control de eso. Y por otro lado, mientras el endotelium esté sano, yo lo que voy a querer al contrario, yo no quiero que coagule, porque si coagula, no fluye. Entonces el concepto es mantenerla en estado fluido, entonces, pero cuando vos te pasás de ese estado, tenés tendencia a la hemorragia. Bueno, entonces ese es el equilibrio que uno tiene que tener. A ver, si tiene una persona que... estoy pasando mal, claro, hace calor. Sí, yo sufro de mal calor. Si tiene una persona que tiene hematomas por todos lados, por consulta porque llama la atención, porque está teniendo hematomas por todos lados, le sangra la nariz, entonces viene a la consulta, usted le dice que tiene un problema, ¿dónde? ¿Dónde? No tenga miedo, ya no me superada, ¿En dónde? ¿Sangra demasiado? Sí, tiene sangrado. ¿Dónde creen que tiene el problema? En la capacidad de formar tapón, coagular. Bueno, a ver, fueron muy tímidos igual, pero los pocos que hablaron dijeron lo mismo y está mal. Pero lo digo a propósito porque siempre, en 22 años me contestan lo mismo. Porque está el concepto que todo es la coagulación. Y ese es un concepto errado. Si una persona tiene un sangrado, no tiene por qué estar alterada la coagulación. Si una persona tiene un sangrado o una persona tiene una trombosis, lo que tiene es un problema de la hemostasia. ¿Está? Porque yo puedo tener fallas en el sistema vascular, que forma parte de la hemostasia, yo puedo tener fallas en el sistema plaquetario, que forma parte de la hemostasia, y yo puedo tener alteraciones del sistema fibrolítico, que forma parte de la hemostasia, y no tener ninguna alteración de la coagulación. Pero uno tiende siempre a unificar porque todo es problema de la coagulación, y eso es erróneo. Porque de hecho la mayor cantidad de trastornos de la hemostasia que uno ve habitualmente no son de la coagulación. Que son más plaquetarios. Entonces, sáquense ese sinónimo para entender que la hemostasia es un todo. Entonces yo lo voy a llevar, acá está la definición, vamos a poner un ejemplo, digo, pero fíjense todo lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? A ver, esto es todo del librito, a mí saben que a mí la definición del librito no mucho no me gusta. Me gusta más que lo tengamos claro como concepto con nuestras palabras. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno se corta? Sangra, buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Me corté, ¿qué pasa? Sangre, ¿qué pasa? Hay señales del endotelio. Fácil, fácil. Para tener un concepto tiene que tener algo concreto en la cabeza. La guitarra la buena para el examen. A mí dígame las cosas fáciles. Se detiene el sangrado. No, bueno, pedí más, se detiene sangrado, mal. A ver, tengo una lesión de endotelio, ¿qué pasa? Hay una vasoconstricción. Bueno, y ahí la coagulación que tiene. Eso es lo vascular, digo, para que empiecen a entender que no es coagulación todo. Entonces, vaso contrario. ¿Por qué vaso contrario? Porque la idea cuál es. Que salga menos cantidad de sangre. Buenísimo. Mientras tanto, ¿qué empieza a pasar? Me empieza a formar tapón plaquetario, ¿no? Digo, para tratar de tapar el daño endotelial. Buenísimo, ahí entendí la planeta. Bueno, y mientras tanto todo eso se va a ir reforzando con la formación del coágulo. Y una vez que se recomponga el endotelio, voy a barrer el coágulo que queda tapando la luz para que no quede una trombosis. ¿Claro? Bueno, miren, ese es el resumen de hemostasia. Chao. Pero ese es el resumen de hemostasia. Si le tiene que explicar a ustedes a alguien que no hace medicina, ese es el concepto de la hemostasia. Y ahí yo les tiré todos los sistemas. Entonces puede fallar cualquier cosa. Bueno, entonces por eso, vamos a hacer un ejemplo, no con River Boca, que no voy a hablar, pero claro, obvio, lo voy a ver, esto no quita, Esto es así, la hemostasia es un equipo, yo lo voy a traducir a fútbol, es la duda lo que quiero. Pero la hemostasia es un equipo, que está formado por qué? A ver, vamos a las líneas, ¿cuál es la línea? El arquero, la defensa, como defensivo, medio campo y, bueno, no tenemos Giglio, pero se menciona acá. Pero esas son las líneas, digo, nosotros tenemos arquero, defensa, medio campo y delantera. Ahí lo decíamos ofensivo. Entonces, ¿está claro? Entonces, ese es el equipo. Entonces, el otro día, que ganamos, no merecimos, pero ganamos, ¿está? ¿Qué ponen en el diario? Ganó Independiente. Es así, ¿sí? Perdió, tal. Ese es el concepto.
El Argentino Juniors, ganó Independiente. Ahora no dicen ganó, ¿sí? Tal jugador. Ganó, y después en el desglose, un partido así, el arquero se comió 2 goles, el defensor de esto, no sé qué, con es así. Pero lo que me gusta el fútbol es así. Bueno, entonces cuando gana, pierde o empata, gana, pierde o empata el equipo. Y ahorita lo digo un chiste, pero ese es un chiste para que entiendan un poquito el tema que siempre ustedes dicen población. Siempre el equipo gana por los defensores, por los delanteros. No es así. Yo he visto a Chilaver tapar 200 millones de pelotas y encima meten gol. Pero entonces, ¿qué? No es que gana el arquero tampoco nada más. No siempre se gana por un jugador. Entonces, entendamos que esto es un equipo que está formado por qué? Por la vascular, por la plaqueta, por la población pirolítico. Este es un equipo. Y el equipo puede fallar, que es la hemostasia, porque falle esto, porque falle esto, porque falle esto, porque falle este, porque fallen estos dos, qué sé yo. O porque fallen estos dos. Los que están dando vuelta ahí no sé qué. Hay un relojito dando vuelta ahí que arrancamos, no sé qué. La imagen, está pensando en algo la compu. Pero entienden el concepto. Entonces, la hemostasia es todo. Entonces, cuando un paciente tiene trombosis, cuando un paciente tiene hemorragia, yo tengo que estudiar la hemostasia. No tengo que estudiar la coagulación, digo. Porque si no, entonces se orienta mal a pensar las causas. Porque las causas son todas. Después, obvio, con la clínica del paciente, antecedentes, después podemos charlar más adelante, cuando hagan patología, ahí se van a dar cuenta que se pueden orientar a determinada patología. Pero ustedes cuando tienen un problema, es la hemostasia. Ese es el concepto. Y entonces, ¿en qué nos va a llevar la clase? Y bueno, experto de esto. Es lo que tenemos que ver, paso por paso. Todo, absolutamente todo, actúa a la vez y está todo entrelazado. Esto es el ABC que viene en la hemostasia. Pero no puedo dar todo entrelazado y todo a la vez porque es un quilombo. Entonces vamos a dar sistema por sistema. Pero van a ver que arrancamos con uno y en ese sistema hay un montón de componentes que tienen que ver con los demás sistemas. Es lógico. ¿Por qué? Porque todos aportan a la vez. No es que primero arranca un sistema, cuando termina arranca otro. No. Todo arranca desde el momento que hay un daño endotelial. Entonces, el sistema vascular se refiere a lo que está en contacto con la sangre, que es más menor el endotelio. Son las células endoteliales y por ende el subendotelio. ¿Por qué? Porque el subendotelio tiene sustancias que tienden a qué. Ustedes saben, tengo endotelio, subendotelio. Subendotelio no está expuesto. Normalmente no está expuesto. ¿Por qué? Porque está tapado por el endotelio. Entonces, si no está expuesto, ¿ustedes qué creen? ¿Que tiene sustancia de qué tipo? Para lo que respecta a hemostasia. Claro, protrombótica, proagregante, esa es la idea. Porque como están tapadas, cuando se pongan es porque se rompió el endotelio. Bueno, entonces esa es la idea. Entonces, lo que vamos a ver es qué función tiene el endotelio en estado fisiológico y, obviamente, cuando el endotelio está dañado. Entonces, cuando el endotelio no está dañado, cuando el endotelio está sano entre comillas, pero bueno, cuando está no roto, yo voy a tener una función que es antitrombótica, porque la lógica hace que yo, en condiciones normales, no atienda la formación de un coágulo. Y porque no me conviene, porque a mí lo que me conviene es que la sangre fluya. Bueno, acá tienen un pool de sustancia que libera el endotelio sano, que tiene función justamente antitrombótica. El concepto no es de memoria, saber, bueno, a la lista, ¿no? Gracias. Aplaudan a él, porque nos salvó la vida. Entonces, la idea es saber por qué. ¿Por qué esa sustancia no funciona? Tenemos fisiología. Entonces, por ejemplo, la prostaglandina, una de las más importantes. ¿Qué función tiene para entender que es antitrombótica? Es antiagregante plaquetario y vasodilatador. Entonces, al ser antiagregante plaquetario, lo dice la palabra, evita la agregación de plaqueta. Y al ser vasodilatadora, acuérdense que la plaqueta, carga negativa, endotelio, carga negativa, el concepto que la plaqueta va como con respecto a la pared. En el centro, porque se aleja, porque son negativas ambas cosas, se mantiene alejado. Y eso es bueno porque si la plaqueta choca con el endotelio, se puede activar. Entonces, vasodilato, para tratar de aumentar la superficie, la plaqueta se aleje más, obviamente, del endotelio. Esa es la idea. Sí, no. Bueno, depende, obviamente depende del proceso del endotelio. El corte, o sea, la vasodilatación lo que va a producir es funciones generales, normalmente. Óxido nítrico. El óxido nítrico tiene la misma función que la prostaglandina, con lo cual la explicación es la misma. Es antiagregante, plaquetario, vasodilatador. La explicación sería la misma. La ADPasa, ¿qué es una ADPasa? Una enzima que degrada ADP. Bueno, ¿y por qué es antitrombótica? Pensemos que hace la ADP, eso lo tenemos que pensar. Porque si degrada ADP, tenemos que pensar que hace la ADP. Muy bien, la ADP es un activador plaquetario. Entonces, si yo tengo una enzima que degrada un activador plaquetario, voy a hacer el efecto contrario. El TPA, ahí ya empezaron a aparecer cosas de otros sistemas, porque el TPA es del fibrinolítico. El TPA es el activador tisular del plasminógeno, es un activador fundamental del sistema fibrinolítico. Entonces ya ven cómo el vascular aporta cosas a otro sistema. ¿Y qué es esto? A ver, pensemos, fibrinólisis. ¿A qué suena? ¿A formar o a destruir? A destruir. ¿Destruir qué? El coágulo. Bueno, entonces el concepto es que si yo libero un activador de la fibrinólisis, lo que favorezco es que no se forme el trombo. Porque si favorezco la fibrinólisis, evito la formación. ¿Están de acuerdo? TFPI, ahí interviene la coagulación, porque el TFPI es el inhibidor plasmático de la vía del factor tisular. Es un inhibidor de la coagulación, pero vamos a ver, pero es un inhibidor de la coagulación, al igual que la proteína C y S, que son inhibidores de la coagulación. Entonces, el endotelio aporta, normalmente, inhibidores de la coagulación. ¿Para qué? Bueno, ya, para lo mismo, para tener una función antitrombótica. Bueno, trombomodulina, lo que hace la trombomodulina es permitir la activación de la proteína C y S, con lo cual estamos en la misma. Favorecer la actividad anticoagulante. Con respecto a lo protrombótico, bueno, cuando el endotelio se rompe, yo no voy a tener que tener esta función, porque si yo rompo el endotelio, lesiono el endotelio y vasodilato, antiagrego, inhibo la coagulación,
y estamos fritos. Porque yo justamente lo que quiero es todo lo contrario. Bueno, entonces cuando el endotelio se lesiona, va a liberar sustancias isotromóticas. Entonces dentro de esas sustancias van a tener un efecto que sería opuesto a lo que estábamos hablando recién, dentro de los cuales está, por ejemplo, el factor tisular, que el factor tisular es el que desencadena la cascada de coagulación. Entonces, insisto, ¿ves cómo estamos hablando de vascular y ya metimos fibrinolytíco, coagulación, la endotelina 1, ahora no vamos a nombrar todo, pero la endotelina 1 por otra vasoconstricción, opuesto a la vasodilatación, es lógico que evita que salga más sangre, y por otro lado que la plaqueta interactúe más fácilmente con el endotelio. El FAP es el factor activador de plaquetas, que bueno, no hace falta definirlo mucho, el factor activador de plaquetas queda claro que es lo que hace. Bueno, y para no seguir avanzando, uno o dos más, el FONBIDRA, que es importante, después lo vamos a ver, que forma parte de ayudar en el sistema de la coagulación, y por ejemplo el PAI, como ejemplo, en contra de este, el PAI es inhibidor de los activadores del plasminógeno. El TPA, vuelvo acá atrás, el TPA era un activador de la fibrinólisis. Bueno, por ende, un inhibidor de la fibrinólisis es el eritropoeta. Porque si yo impido que se degrade el coágulo queda. Y si el coágulo queda, me tapa la luz, y eso es otra cosa. Entonces, la idea del fenómeno trombótico es eso, eliminar inhibidores de la fibrinólisis. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que hay que hacer con el vascular es entender todo lo que un vascular aporta para el resto de los sistemas. Por eso es tan importante el vascular, y no siempre, insisto, el problema puede ser la coagulación. Yo puedo tener un problema vascular. De hecho, tengo una vasculitis, ya lo van a ver en la mañana. Hay un montón de vasculitis. La vasculitis es una amplia gama de patologías, entre las cuales hay lesiones de los vasos. Bueno, ¿eso qué genera? ¿Qué genera sangrado? Son sangrados menores, porque son sangrados chiquitos, pero no dejan de ser sangrados. Bueno, un poco, no vamos a llegar a hacer todo eso. Bueno, entonces, digo, para que tenga la idea del tema, cuando el endotelio se rompe, se expone el subendotelio, y dentro del subendotelio, el subendotelio también aporta cosas. Y por ejemplo, las principales cosas que aporta el subendotelio es el colágeno. Expone el colágeno, y el colágeno tiene actividad trombótica. ¿Por qué? Porque sobre el colágeno que se van a unir las plaquetas, bueno, esa es la idea. Entonces, las plaquetas se van a unir al colágeno utilizando como fuente al FONBIDRA. Ahí está el FONBIDRA, una de las funciones que es lo que hace. Bueno, esto es un esquema incomún. Eso es vascular. Vamos a tratar de avanzar un poco y ver a la plaqueta. Cuando uno habla del sistema plaquetario, habla de plaquetas, obviamente. Recordemos un poquitito el número de plaquetas, ¿cuál es el normal? 150.000, 400.000, depende donde leemos, 450.000, no cambia mucho. Sí, insisto, recordar el tema del valor, que si bien plaquetopenia por definición es menos de 150.000, entre 100.000 y 150.000 no tiene relevancia clínica. Por lo tanto, un paciente con 120.000 plaquetas no me preocupa. Ahí es donde yo me planteo muchas veces, entonces, ¿por qué el valor normal de 100.000 para arriba? Siempre cito por ahí. Hay cosas que yo me trato de plantear. No son muy difíciles de planteárselas. No entiendo esas cosas. Porque si todo el mundo dice que entre 100.000 y 150.000 no pasa nada, entonces ¿por qué no ponemos por encima de 100.000 y dejamos muchar? Pero bueno, para que tengan esa idea, porque es común que se encuentre con 120, 130 y uno que dice, matemáticamente, me escapa. Bueno, está bien, estoy de acuerdo. Para los valores no me escapa. Pero eso no habilita que me preocupe. Ese es el concepto. Bueno, está lo que dijimos, son bicóncavos, biconvexos, el cóncavo glóbulo rojo y con una pelota rápida. Después vamos a ver qué es lo que pasa cuando se activa. Carga negativa ya se lo expliqué. Bueno, la vida media, si quieren recordarlo, ya que se acuerdan siempre del rojo, acuérdense de la plaqueta, qué sé yo. Por ahora, para tener una idea de cuánto dura la inhibición si uno toma antiagregante, como aspirina, por ejemplo. El efecto dura la vida media aproximada de una plaqueta. Por eso muchas veces en el grosero, uno cuando va a hacer un acto quirúrgico, siempre pregunta, ¿no? Si toma o no toma, y si uno ocasionalmente toma aspirina, uno lo que le dice que una semana antes no tomarlo. Si es una medicación de base del paciente, es una cosa. Pero si no toma por el dolor de la cabeza, bueno, hay cosas que uno puede reemplazarla por otra cosa, previo a una cirugía. Por el efecto antiagregante. Si yo quisiera tomar algo para dolor, pues tomo un paracetamol, que no tiene efecto antiagregante. Entonces, que entiendan el tema de esa medicación. Acuérdense que 1/3 de mis plaquetas están en el vaso. Eso es lo normal. Lo normal es que 1/3 de las plaquetas que tenemos están en el vaso. Y 2/3 circulan. Y eso es lo que, porque el vaso es el secuestro espléndido, lo que es secuestro espléndido. Eso es lo que explica cuando mañana vean alguna patología en donde el vaso se agranda. Van a ver mil, un ejemplo típico, la leucemia, pero pueden ver 1.000.000, uno, leucemia, linfoma, como empezaron a hablar, no hay idea, no organizan, nadie va a preguntar. La idea es que cualquier patología que el vaso se agrande, las plaquetas de circulación no van a estar. Y bueno, pueden, no siempre pueden bajar. Lo que pasa es que, bueno, como el rango grande, bueno, capaz que a vos te baja, pero sigue estando dentro de los valores normales. Pero hay patologías que tienen un vaso, el paludismo, lo van a escuchar, la malaria, el paludismo, veo que los vasos interesantes, bueno, la característica de la plaquetomía. Bueno, entonces, cuando el vaso se agranda, puede pasar que bajen las plaquetas. Y cuando no tengo vaso, por un accidente, o una patología que hace que el vaso involucione, entonces, ¿qué pasa con las plaquetas de salud? Aumenta. Por encima, o sea, hasta 600.000 plaquetas por metro cúbico, como que no hay repercusión clínica tampoco. O sea, no hay repercusión clínica por debajo de 150.000 hasta 100.000. Tampoco lo hay por encima. Porque a veces uno tiene el concepto que si tenés muchas plaquetas, tendés a la trombosis. No siempre es así. Porque hay patologías que vos tenés un montón de plaquetas y no funcionan bien. Entonces, acordémonos que no es solo el número. Tiene que funcionar. Esto es básico, pero bueno, yo lo repito, para que quede claro. Yo puedo tener un número normal, pero eso no descarta que yo tenga un problema plaquetario. Yo puedo tener un número normal que funciona mal.
Entonces tengamos en cuenta que no es número nada más de las cosas, sino también la función. Bueno, como teníamos la poiesis de todo lo que venimos viendo hasta ahora, que estuvimos viendo la hemopoiesis, estuvimos viendo particularmente la eritropoiesis en la clase anterior, todo lo que sería la serie blanca, bueno, también tenemos la trombocitopoiesis, que es la formación de las plaquetas, cuya citoquina fundamental es la trombopoietina. La trombopoietina. Después interviene un montón de citoquinas más, pero la trombopoietina es la más importante. Bueno, y acuérdense que la plaqueta, por definición, no es una célula, son fragmentos de citoplasma de miniaturecito. Digo, nada, como una definición para acordarse. Y cuando la veamos en un frotis se ven, obvio, chiquitas, son mucho más chiquitas que el resto de las células. ¿Ya? Bueno, ahí está un poco el tema de la trombopoietina. El origen es hepático, fundamentalmente, pero también lo producen otros órganos, riñón, médula ósea, vesículo, vaso. La trombopoietina es muy similar en su estructura con la eritropoietina. Yo no sé si eso ya lo charlamos, bueno, con el turno mío la clase pasada, yo estoy mareado. Pero digo, es similar la estructura de la trombopoietina con la eritropoietina. Entonces, ¿qué pasa? Hace 2 clases hablamos de anemia ferropénica. Bueno, una de las características, por ejemplo, de la anemia ferropénica es que la anemia ferropénica puede cursar con plaquetas altas. Y el porqué es lo que les acabo de decir. Como la trombopoietina y la eritropoietina tienen una estructura similar, si yo tengo una anemia, ante la anemia, ¿qué aumento? La eritropoietina. ¿Está? Bueno, la eritropoietina en aumento lo que puede hacer es unirse a los receptores de trombopoietina. Porque como son parecidos, y me estimula la trombocitopoiesis. Ese es el efecto por el cual uno, a veces, se puede encontrar con una elevación de las plaquetas en una anemia. ¿Está? Pero bueno, de la misma manera que la eritropoietina no es la única para la serie roja, la trombopoietina no es la única para la serie plaquetaria, pero son las más relevantes. ¿Cuáles son las funciones? Pero dentro de las funciones, más allá de producir los metabolitos, aumentar la síntesis, ahora vamos a ver, la glucoproteína 2B3A. La glucoproteína 2B3A es fundamental cuando la plaqueta se activa. Entonces, para que una plaqueta se pueda unir con otra plaqueta, si no expresa la glucoproteína 2B3A, no se van a poder unir. Bueno, por eso es tan importante también la trombopoietina que actúe ahí. Por ahí está, aumenta, es obvio. Obvio, todo lo que hace la trombopoietina, no me gusta leer de memoria lo que dice una femina, pero todo lo que produce la eritropoietina es a favor de la formación de tapón plaquetario. El concepto es el concepto es expresar los receptores de membrana, liberar citoquina, aumentar los gránulos plaquetarios y obvio, los gránulos plaquetarios que van a tener sustancias que favorecen la formación de tapón plaquetario. La plaqueta no va a tener en su interior algo que la suicide, Entonces la plaqueta va a tener algo que es agregante plaquetario, activador plaquetario, lógico, esto es lógico. Bueno, acá un poco el dibujo básico elemental de una plaqueta. ¿Para qué? Para, insisto, entender que no es un número, no es un número. Yo puedo tener 450.000 por milímetro cúbico y puedo tener sagrados, ¿por qué? Porque no funciona como corresponde. Entonces, la plaqueta en general, lo que tiene que acordarse que es lo que más afecta a alguna patología plaquetaria es o los gránulos, hay distintos tipos de gránulos, están los alfa, los densos, están los lisosomas también, pero bueno, esos son los más relevantes, los gránulos alfa y los gránulos densos, y después tenemos receptores de membrana a través de los cuales las plaquetas interactúan con otras cosas. Por ejemplo, habíamos visto en la primera fibra, la plaqueta interactúa con el colágeno, por ejemplo. Las plaquetas tienen que interactuar entre sí. Bueno, todo eso lo hace a través de receptores, no es que lo hace porque sí. Bueno, entonces, yo puedo tener un número normal, pero a mí me puede faltar, ¿qué yo? La glucoproteína no, ahí está, la glucoproteína no ve, la 2B3A, qué sé yo. Entonces, eso tiene nombre, tiene nombre, son patologías con nombre. Ahora no tiene sentido, pero después si después hay tiempo hablaremos, pero ahora no vale la pena. Pero tiene nombre, che, me falta tal, esa es la enfermedad tal. Me falta tal glucoproteína, la enfermedad tal. Me faltan los gránulos, esa es la enfermedad tal. Hay un montón de patologías plaquetarias, entonces, insisto, no es solo el número. Por eso no puedo estudiar el sistema planetario solo con reconto plaquetas, es una locura total. Bueno, acá está, estas son las más relevantes, la 1B y las 2B3A. A ver, a grandes rasgos, el concepto es este. La 1B, la glucoproteína 1B, es la que toda plaqueta tiene expresada. Normalmente una plaqueta tiene expresada en su membrana la glucoproteína 1B. Y la glucoproteína 1B se liga fundamentalmente al combinera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompe el endotelio, se expone el colágeno. Y la plaqueta se va a tener que unir al colágeno. Bueno, pero se une a través de un puente que se llama combinera. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo se une la plaqueta al combinera? A través de la glucoproteína 1B. Todo tiene su receptor. Entonces, si yo no tengo la glucoproteína 1B, no puedo unirme bien al combinera. Por lo tanto, las plaquetas no van a poder adherirse como corresponde al colágeno. Entonces, por más que tenga un buen número, tiendo a sangrar, porque no puedo provocar adhesión plaquetaria. De otro conato se llama Bernard-Sauer. Ahí está, enfermedad de Bernard-Sauer. La cromostenia de Grassmann, que es el déficit de glucoproteína 2B3A, la 2B3A se expresa cuando la plaqueta se activa. Entonces, la plaqueta se activa y expresa la 2B3A. A diferencia de la otra, que la otra la tiene habitualmente porque no requiere de activarse una plaqueta para unirse al colágeno. En cambio, para seguir formando tapón plaquetario, yo necesito que se active la plaqueta. Bueno, cuando se active, dentro de lo que pasa cuando se activa, que ahora lo vamos a ver, es la expresión de la 2B3A. ¿Y cuál es su principal ligando? El fibrinógeno. Porque una plaqueta se va a unir con otra plaqueta a través del puente que se llama fibrinógeno. Una proteína de la coagulación y de inflamación que es positiva. Las plaquetas son negativas. Entonces, utiliza como puente al fibrinógeno. Ahora, ¿cómo se une cada plaqueta al fibrinógeno? A través de la 2B3A. Entonces, si yo no tengo 2B3A, porque tengo un déficit de 2B3A, la plaqueta no se va a poder agregar, se llama eso. Porque unión de plaqueta con plaqueta se llama agregación. Unión de plaqueta al colágeno se llama adhesión.
Son diferentes momentos de la formación del tapón plaquetario. Y si yo tengo las glucoproteínas, pero por algún motivo me faltan los gránulos, y bueno, si me faltan los gránulos, todo muy lindo, pero no voy a poder ampliar la formación del tapón, porque los gránulos tienen un montón de cosas, dentro de los cuales tienen fibrinógeno, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas surgen para tratar de ampliar la formación del tapón plaquetario. Entonces, cualquiera que falle me puede provocar un trastorno de sangrado. Bueno, acá están los gránulos, que es lo que tiene, es lo que les decía. Fíjense, los gránulos alfa, por ejemplo, tienen fombígrana, y el fombígrana es fundamental para la adhesión. Entonces, la plaqueta que interviene en la formación tiene en su contenido cosas que permiten que otras plaquetas puedan unirse también, activarse, agregarse. La idea de la plaqueta que actúa es aportar, además de aportarse ella, aportar su contenido para que otras plaquetas se sumen. Esa es la idea. Entonces, acá tenemos fombígrana, factor 5, que es un factor de la coagulación. Fibrinógeno, que es un factor de la coagulación, pero también entra lo que es la unión plaqueta con plaqueta, factores plaquetarios que lo que hacen es activarla. Bueno, esa es la idea. La idea es entender que una plaqueta tiene algo que permite la activación. Calcio. Acuérdense, vamos a ver cuando la plaqueta, ¿hace cuándo se activa la plaqueta? Cuando aumenta la concentración de calcio intracitoplasmática. Es importante todo esto. La plaqueta siempre tiene cosas que favorecen la formación del tapón. Bueno, y este es el esquema elemental. Se rompe el endotelio y las plaquetas se empiezan a adherir. Ahí está, el fombígrana rebase. Pero no importa, para entender todos los pasos. Entonces la plaqueta se adhiere a través del fombígrana a través de la glucoproteína B. Listo, una vez que pasa eso, empiezan a unirse entre sí. Unirse entre sí es a través de la glucoproteína W3A, usando como fuente el fibrinógeno. Y una vez que terminó todo, la formación del tapón, la coagulación va reforzando esto. Es esquemático esto, es esquemático. Vamos a ver ahora paso por paso lo que acabamos de decir. Entonces, ¿qué es adhesión? En concreto, unión de la plaqueta al colágeno subendotelial, utilizando como fuente el fombígrana y uniéndose al fombígrana a través de la glucoproteína B. Ya sería un poco lo que acabamos de ver. El dibujo es el resumen de lo que acabamos de decir. Esa es la plaqueta, vaya una. La plaqueta, glucoproteína B, fombígrana, colágeno. Listo, ahí empezó lo que es la formación del tapón plaquetario. Pero esto quién lo inició, y el vascular, porque el vascular se rompió, es con el colágeno, libera el fombígrana, bueno, todo, desde el momento de una lesión, arranca todo lo que estamos viendo, arranca todo al mismo tiempo. Bueno, está el factor de fombígrana, que está dijimos, bueno, digamos, repitamos dos cosas, importantes, porque las dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones más importantes del fombígrana? Una ya la dijimos 30 veces, que es la adhesión plaquetaria. Favorece la adhesión plaquetaria, a través de la unión con el colágeno, bárbaro. Y la otra es que es transportador del factor 8 de la coagulación. Y cuando no tengo fombígrana, la vida media del factor 8 cae. La cantidad de factor 8 cae. ¿Está? Entonces, cuando tengo una alteración, una enfermedad de fombígrana se llama, que puede ser por distintos tipos, no importa, porque tengo poco, porque tengo pero no funciona, ausencia total, hay un montón de tipos, no importa. La enfermedad de fombígrana lo que va a hacer es que, bueno, mi fombígrana esté escaso o no funcione como corresponde. En ese caso, afecta al 8. Porque todo lo que pase a uno le va a terminar afectando al otro. Entonces, fíjense cómo el fombígrana es importante, porque si yo no lo tengo, altero el sistema plaquetario y altero la coagulación. Es muy importante, no es un dato menor el fombígrana. Y esto lo tienen que saber, porque después, cuando se discuta lo de la mesa, los casos clínicos, la única manera de darse cuenta qué es lo que les falla, cuando veo un resultado de un estudio, es entender eso, qué es lo que hace. A ver, si yo sé lo que hace el fombígrana, yo voy a saber qué pasa cuando no esté. Bueno, entonces digo, los pacientes no vienen diciendo, ¿qué tal, doctor? Para mí tengo un fombígrana, ¿por qué? Porque siento que no sale de la plaqueta. Eso no existe, digo. El paciente ya viene con el quilombo. Y ustedes tienen que ver por qué tiene ese problema, esa es la diferencia. Entonces ustedes arrancan al revés. Eso es lo que hay que captar. Uno arranca al revés, uno arranca desde el problema. Entonces el paciente viene con que tiene sangrado, hematoma, te sangra más frecuentemente, y entonces a partir de ahí uno empieza a ver para atrás qué es lo que tiene. Entonces cuando uno tiene estudios, cuando se encuentra con ciertos estudios alterados, ahí es donde uno tiene que ir para atrás y decir, si yo tengo estos estudios alterados, ¿qué puede ser que esté fallando? Para saber qué puede ser que esté fallando, yo tengo que saber qué es lo que hace la cosa. Entonces, ¿entienden el planteo? O sea, si el fombígrana interviene en la lesión plaquetaria, si se me altera un estudio plaquetario, bueno, entonces puedo pensar que puede estar fombígrana. Ahora, si se me altera un estudio de la fibrinólisis, no. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Entonces, eso es lo que van a hacer después en el TP. La activación, todo, repito, todo junto. Pero bueno, cuando se adhiere se va a empezar a activar. ¿Y por qué yo necesito que se active, por ejemplo? Pero porque una cosa que pasa cuando se activa es que cambia de forma. ¿Qué forma toma? O sea, acuérdense que es como si fuese una pelota de rugby. Es biconvexa. Y cuando se activa la plaqueta, ¿qué hace? ¿Sí? Pero primero se torna esférica. La idea es esto, desde biconvexa, de pelota de rugby a pelota de fútbol. ¿Y qué logré con transformar la pelota de fútbol? Además de un deporte más divertido. Que tenga mayor superficie. Porque fíjense que si todas las plaquetas hacen lo mismo, ¿por qué quiero tener más superficie? Y para tapar la zona dañada, es la lógica. Y mientras tanto, ¿qué empieza a emitir? Pseudópodo. ¿Para qué? Para lo mismo. Pero todo para lo mismo. La idea es tratar de cubrir la mayor superficie posible. Y dentro de la activación lo que va a hacer es expresar ¿qué? La W3A. ¿Por qué? Porque la W3A ¿qué me va a permitir? Agregación. Bueno, esa idea. Yo empecé en adherir. Me empecé a activar y ahora lo que tengo que hacer es agregar. ¿Por qué? Porque tengo que terminar de formar el tapón. Y mientras yo me estoy agregando, otras plaquetas se están adhiriendo y otras se están activando y más se están agregando. Esa es la idea de esto.
Por lo tanto, es un poco el tema de la activación. ¿Está? El concepto fundamental es cuando se va a activar cuando aumenta las concentraciones de calcio intracitoplasmático. Ahí es donde se va a activar. Entonces, ¿qué hace que se active, que aumente el calcio intracitoplasmático? Bueno, los activadores planetarios. Acá están. Un montón de activadores. Ustedes me dijeron, por ejemplo, uno, ADP. Esto me lo había nombrado. Bueno, pero tenemos un montón más. Serotonina, alpaf, trombina, colágeno. Son todos activadores planetarios. Que lo que van a hacer es aumentar, vía fosfolipasa C, el calcio intracitoplasmático. Y eso es lo que va a terminar generando en la activación de la plaqueta, contrayendo el citoesqueleto y expresando la proteína de sangre, que es la doble sangre. Esa es la idea de la activación. ¿Vamos acá? Y acá en el mismo esquema lo que les pongo es, bueno, bárbaro, acuérdense que el óxido nítrico y la prostaglandina 2 tenían efecto antitrombótico. Bueno, para que entiendan cuál es el efecto antitrombótico. ¿Contrayendo el citoesqueleto o expandiéndolo? No, porque la plaqueta se contrae para eliminar ¿qué? Los granos. Ese es el concepto. A ver, primero sí, no me acuerdo. Primero lo que pasa es que se pone en torno esférica. Y después eso genera una contracción. No sea chica, estamos de acuerdo, se grande. Esta es la vía. Necesito trifosfato. La plaqueta crece. Lo que digo es que lo que va a contraer es para expulsar el contenido de los granos. Eso quiere decir. No que sea chica. No que sea chica. Entonces, el óxido nítrico y la prostaglandina 2, ¿qué van a tender a hacer? A bajar el calcio. ¿Por qué? Porque el efecto ¿cuál es? Antiagregante. Entonces, ¿cómo hacen para bajarlo? Bueno, uno lo hace vía AMP cíclico, otro vía AMP cíclico, pero la idea es que hacen inhibiendo la vía que aumenta el calcio. Entonces, el efecto es el opuesto. Punto. Para que tengan idea cómo interfiere el óxido nítrico y la prostaglandina I2. Entonces, en concreto, acá tenemos activadores, vía fosfolipasa C. La idea es elevar el calcio intracitoplasmático para activar la plaqueta. Esta es una foto microscopía electrónica para que vean que yo siempre digo un huevo frito. O si no, como una bocha de helado. Si ustedes le ponen una bocha de helado y la dejan derretir en un plato, ¿qué va haciendo? Una aureola. Bueno, eso es la plaqueta. Miren cómo termina, con un huevo frito, ¿o no? Entonces, si todas hacen eso, bueno, todas se expanden y bueno, todas cubren la mayor superficie dañada posible. Bueno, es lo que quiere hacer básicamente la plaqueta. Entonces, ahí está, la activación produce, lo que dije yo, aumenta el calcio intraplaquetario, y por lo contrario, lo que baje el calcio intraplaquetario va a ser, obviamente, antiagregante. Acuérdense que la vía C, la vía ATP, la adenosiclasa, se transforma en AMP cíclico, y la AMP cíclico por vía fosfolipasa en 5-AMP. Entonces, lo que aumente el AMP cíclico, ¿sí? Lo que va a hacer es bajar, vuelvo a nuevo acá, AMP cíclico inhibe esto. Entonces, todo lo que aumente el AMP cíclico va a ser contra la activación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, viendo esto, para que aumente el AMP cíclico, para tener función antiagregante, aumentar el AMP cíclico, sinónimo de bajar el calcio intraplaquetario, sinónimo de antiagregante. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que aumente esto? ¿Tiene qué? ¿Estimularse qué? La adenosiclasa e inhibir la fosfolipasa, ¿o no? Es la manera popular, si no la puede. Entonces, todo lo que estimule la adenosiclasa o inhiba la fosfolipasa va a ser antiagregante. Y eso es lo que hace, por ejemplo, la prostaglandina. ¿Quedó claro? Ese es el mecanismo, para entender el mecanismo. Porque si no, uno lo dice, bueno, sí, la prostaglandina hace esto. Bueno, a través de vía. Lo que es fisiología. Uno no lo hace tan fino, por lo menos una vaga noción de lo que estamos hablando. La idea de la fisiología es un poco el mecanismo. Bueno, y ahora viene la agregación, que pone la idea que todas las plaquetas se empiecen a unir entre sí, y para eso hubo previa activación, ¿no? ¿Por qué? Porque la plaqueta tuvo que haber expresado la doble expresada, y se empezaron a unir entre ellas a través del fibrinógeno. Esa es la agregación. Por definición, la agregación es la unión de plaqueta con plaqueta, para tratar de terminar de formar el tapón plaquetario. Bueno, hay distintos tipos de agonistas, fuertes y débiles. Digo, a ver, el agonista fuerte es un agonista que genera una ola de agregación completa, digo, es como que no necesita de otro para lograr una agregación completa. Dentro de los cuales está el colágeno, tromboxano. Pero después tenemos agonistas que son más débiles, que es como que necesitan la liberación de los gránulos, como para completar la agregación. Por eso se lo llama débil. Entonces, el fuerte por sí solo puede completar una agregación plaquetaria. En cambio, el débil es como que requiere de la liberación de los gránulos para poder lograr esta formación de tapón. Bueno, y no hay mucho más que esto, se dibujo. Pero el concepto es ahora, bueno, ahí está lo que decía recién, ¿no? Nada más, la ciudad que viene. Bueno, entonces, así hablo encima. Mientras se están agregando, puede ser que se activó, ¿no? Cuando se activa, va a empezar a liberar el contenido de los gránulos. ¿Por qué? Porque, repito, dentro de lo que habíamos visto, el contenido de los gránulos, por ejemplo, ¿se acuerdan que había ADP? Y bueno, ahí tienen, el ADP es fundamental para la agregación. Por ejemplo, tenía Fonbidram para la adhesión. Entonces, mientras ocurre todo esto, se va produciendo lo que se llama secreción. ¿Me voy a apuntar algo? Se va produciendo lo que es la secreción. Y la secreción es ni más ni menos que la liberación del contenido de los gránulos. ¿Para qué? Para que mientras plaquetas que ya se adhirieron, activaron y agregaron, liberen el contenido para que otras plaquetas se adhieran, se activen y se agreguen, para que liberen el contenido para que se adhieran, se activen y se agreguen. Lo que hace es amplificar. El concepto es este. Entonces libero fibrinógeno, control planetario, como para ampliar esta formación del tapón. Entonces ya está, listo, ya generé la adhesión, ya generé la agregación, ya generé la secreción, se formó el tapón. ¿Se terminó el tapón planetario? No te la pregunta que la voy a tomar más, que siempre es demasiado, pero no puedo. Igual era fácil esta. ¿Sí o no? No. Sí, si le pregunto ya le conozco, ¿no? ¿Por qué no? Porque falta un paso. A ver,
Ustedes acuérdense que la formación del tapón plaquetario es un acúmulo de membrana plaquetaria, ¿no? Es la idea. Están todas las plaquetas juntas, unidas, lo cual me forma una superficie de membrana plaquetaria. ¿Sí? Esa superficie de membrana plaquetaria es una superficie que es fosfolipídica. Y esa superficie fosfolipídica es muy importante, ¿por qué? Porque sobre la superficie fosfolipídica es donde actúa la coagulación. Entonces, yo lo que voy a hacer, el tapón lo que va a hacer es esto. Ustedes saben que la capa de la membrana es bilipídica. Yo tengo líquido para afuera y líquido para adentro. Lo que voy a hacer es lo que se llama fenómeno del flip-flop, o exposición de fosfolípidos, en la cual fosfolípidos internos van a rotar hacia el exterior. Y de esa manera yo lo que logro es aumentar la superficie fosfolipídica. Entonces, repito, yo tengo un acúmulo de plaquetas que son en conjunto una alfombra de fosfolípidos. Ahora, yo quiero aumentar la superficie fosfolipídica. Y para eso lo que hago es exponer fosfolípido del interior al exterior. De esa manera aumento la superficie fosfolipídica. Con lo cual esa superficie es bien fosfolipídica y negativa. ¿Por qué? Repito, porque sobre esa superficie es que actúa la coagulación. Yo necesito que los factores de la coagulación se unan a esa superficie bien fosfolipídica. Los factores de la coagulación, ¿qué carga tienen? ¿Cuál? Negativa. Entonces, ¿y cómo es la cosa? Los factores de la coagulación tienen carga negativa. Y justamente este fenómeno lo que hace es lograr más cargas negativas para que actúe mejor la coagulación. ¿Y cómo es? Porque hay un intermediario que tiene el calcio. Bueno, esa es la idea. Entonces, yo genero una superficie bien fosfolipídica para que los factores de la coagulación, que también son negativos, se puedan unir más fuertemente con algo positivo. Y ese positivo es el calcio. Ahí es tan importante el calcio. Entonces, este es el último paso del tapón plaquetario. Insisto, lo vascular ya arrancó, lo plaquetario está arrancando, y mientras estoy hablando ya arrancó la coagulación. Porque acuérdense, cuando el endotelio se rompía, arrancaba factor tisular también. Lo que pasa es que tengo que explicar a poco, pero mientras se produce esto, además piensen, las plaquetas se unen entre sí usando como fuente a quién? Al pirinógeno, pero ¿de dónde? De la coagulación. Todas las proteínas se están dando vuelta, porque no es que actúa un sistema y hasta que no termine un sistema arranca otro. Eso no existe. Hay distintos tipos de flip-flop. Lo que se produce en este es que el interno va al exterior, pero el del exterior no va al interior. Si no, molinete no se va nada. Yo lo que hago es aumentar la superficie externa fosfolipídica, ganando fosfolípidos del interior. Esa es la idea de este fenómeno del flip-flop, que es lo que se denomina. Una sola capa de... No, bueno, una sola no, mira fosfolípidos ahí. Aumentás. Algunos fosfolípidos no existen todo. Y esto es entender un poco como el otro día, que el otro día vimos que las plaquetas podían interactuar con los glóbulos blancos podían interactuar con las plaquetas, activándose entre sí. Bueno, y acá también tenemos cómo todos los factores pueden interactuar también con la plaqueta activada. La plaqueta activada es obvio que va a intentar favorecer la coagulación, si no sería incongruente, porque los dos tiran para el mismo lado. Entonces fíjense todo lo que pasa en la plaqueta. Libera factor 13, activa factor 5, libera pirinógeno, bueno, un montón de factores que intervienen en la coagulación. Entonces la plaqueta activada no es solo formar un tapón. Insisto, me voy a pudrir decirlo, no es un sistema separado. Todo tiene que ver con todo. Esa frase está trillada, pues así, todo tiene que ver con todo. Entonces, la plaqueta activa, olvídense, tiene que ver con el endotelio obviamente. La plaqueta se va a activar cuando contacte con el endotelio o se una al colágeno subendotelio. Pero esto para que entiendan que la función de la plaqueta no es solo el tapón. Si no nos quedamos ahí, y es un poco básico, es lo mismo que acá los blancos. Los blancos no es inmunidad, los blancos pueden la plaqueta y también la mutasia. Lo mismo que los glóbulos rojos cuando hablamos en la clase correspondiente. Vamos bien, esto vamos. Bueno, a ver, esto es lo que vimos el otro día, pero no importa, es la misma finina con un dibujo distinto. Pero voy a reforzar un poco el tema de entender que los glóbulos blancos tienen receptores para plaquetas y las plaquetas tienen receptores para glóbulos blancos. Y eso lo que puede provocar es una activación recíproca. Entonces yo les di el ejemplo otro día y lo vuelvo a repetir. No es lo mismo que una persona haga un fenómeno de trombosis, un infarto, con 5.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, que haga el mismo infarto con 20.000 blancos. Porque cuanto más blanco tenga, más plaqueta activa. Entonces no es lo mismo. Por eso van de la mano. Y eso, yo se lo comenté, es que hay situaciones en las cuales tengo una infección muy severa, en la cual la gran cantidad de glóbulos blancos puede generar fenómenos trombóticos por el simple hecho de infección. Porque tengo tanta cantidad de glóbulos blancos que puedo activar plaquetas. Entonces no les extraño el día de mañana porque una persona con una sepsis puede tener fenómenos trombóticos. Entonces, ¿cómo se asocia? Pues los glóbulos blancos activan a las plaquetas uniéndose a determinados receptores que tienen entre sí. Y ahora viene la coagulación. ¿Qué sería la idea de la coagulación? A ver, yo les doy ladrillo, ¿sí? Una pila de ladrillo y le digo, bueno, ladrillo nada más, armen una pared. ¿Qué hacen? Es lo único que les digo. Los apilan, ¿no? ¿Sí? Bueno, y ya terminaron la pared. Vengo yo y me apoyo. Se cae. Pero para que no se caiga, ¿qué deberían haber hecho? Cemento. Bueno, las plaquitas son los ladrillos y el cemento la piedra. Claro, yo necesito reforzar esa pared, porque si no se me desarma. Yo necesito reforzar la formación del tapón plaquetario con algo que pegotee todo de modo tal que quede estable, porque si no se desarma. No se olviden que eso está en la luz vascular. En la luz vascular hay circulación, y la circulación me va de las cosas. Entonces, si yo no logro que el tapón plaquetario sea algo firme, entonces todo el esfuerzo que hicimos con las plaquetas no me va a servir. La idea del tapón plaquetario es reforzarlo con ese cemento que estamos diciendo acá, el chiste, que es la fibrina. Entonces, la coagulación, la función fundamental es reforzar ese tapón plaquetario con la malla de fibrina. Entonces, lo que tenemos que lograr con la coagulación es formar fibrina. Esa es la idea, es el punto final. Obvio, ahora vamos a ver cómo se logra, formar la fibrina. Pero yo lo que
formar la fibrina para reforzar todo. ¿Vieron cuando ustedes se lastiman en una cascarita? Cuando se hace un flor de bajón, que a veces uno tiende a, no sé por qué tiende la automedicación, yo tengo la boludez siempre de arrancarme a hablar, nunca entendí esas cosas, pero bueno, vieron que hasta que no te lastiman no parás, son esas cosas que la psicología de la estudia. Entonces, te da la cascarita y ¿qué hace? En un punto te la arrancas. No mirá que se cae, te la arrancas. Cuando te la arrancas, van a ver, acá que si no también se sangra, van a ver que tiene como toda una base blanca a los costados. Eso es fibrina, esa es la fibrina. Eso es la fibrina. La fibrina ustedes la conocen, no es que no la conocen. Eso que pivotea todo es la fibrina. Lo que pasa es que ustedes ven la cascarita toda roja, porque en el medio de todo eso hay sangre, hay algo rojo. El coágulo no está formado por plaqueta nada más. Ustedes piensan que se rompe el endotelio, en el endotelio sale sangre. ¿Cómo hacemos para separar los glóbulos rojos de la plaqueta? No existe. El coágulo está formado, como ustedes lo van a ver, rojo. No es blanco, blanco es la malla de fibrina. Cuando nosotros hacemos el laboratorio, solo formamos fibrina, cuando hacemos el quick, PNT. Es otra cosa. El coágulo tiene todo, el coágulo tiene los glóbulos rojos, la plaqueta. Entonces, esa es la fibrina, esa es lo que hace ese pivote. Bueno, a ver, ¿cómo está formado el sistema de la población? El sistema de la población está formado por proteínas, que una gran mayoría están formadas por el hígado. Y ahí entender el hecho que una persona con una hepatopatía, les digo cosas, no les quiero tirar patología, una patología puntual, pero sí un ejemplo de algo para que entiendan, porque eso no es por eso. Traten de explicar un poquitito, ¿por qué una persona, a ver, no sé, porque siempre a veces ponemos un ejemplo de una patología y ustedes quedan fijos con esa patología y está mal, porque hay veces que esa patología no provoca sangrado, o trombosis, hay que tener cuidado. Entonces, hay patologías en las cuales altera tanto la función hepática que, bueno, dentro de todo lo que hace el hígado, también el hígado hace esto. Entonces, no podemos encontrar con pacientes que tengan sangrado, trastorno de la coagulación, producto de una patología. No le pongamos nombre ahora. Pero sepamos que hay hepatopatías que lo que provocan realmente son sangrados por esto. Una simple razón que el hígado se encarga de producir factores de la coagulación. Otro es el endotelio, hay otros que están aportados por la plaqueta. Porque lo mismo, dentro de los órganos plaquetarios había factores fibrinógenos, factor 5, pero son aportados por las plaquetas. Y el endotelio está, y interviene también la síntesis de otros. Acuérdense que normalmente los factores de la coagulación circulan en forma inactiva. Entonces eso se llama sinógenos. Los sinógenos son los factores de la coagulación en forma inactiva, porque si los factores de la coagulación que están circulan en forma activa, estaríamos nosotros en un fenómeno trombótico permanente. Y esa no es la idea. Entonces circula en forma inactiva. Cuando hay una lesión endotelial, bueno, se activa todo el sistema de la hemostasia y con él se activa la coagulación, transformándose los sinógenos en la que sería el factor activo, que son las serinoproteasas. Son serinoproteasas porque el sitio activo está en la aminoácido-serina, por eso son serinoproteasas. En la aminoácido-serina es donde se encuentra el sitio activo y por eso se llama serinoproteasa. Y también recordar que tenemos factores K dependientes, por eso es tan importante la vitamina K, porque hay muchos factores de la coagulación, que podemos saber cuáles son, que requieren de la vitamina K para completar su formación, para poder actuar mejor ante una coagulación. Entonces, un déficit de vitamina K también va a alterar la coagulación. Concepto 1, 2 y 3 de la coagulación. La cascada es única. La cascada de la coagulación es una cascada única. Uno siempre tiene la idea de que la vía de iniciación extrínseca, la vía de amplificación intrínseca. Está bien, malo, porque uno lo estudia in vitro. Cuando nosotros hacemos las pruebas en el laboratorio, eso lo hacemos in vitro. Eso se hace en tubo, eso se hace separado. Ahora, nosotros, la vía es una vía única, porque está unida por todos lados. Cuando vemos la cascada, la vía es una, no están separadas. Lo que pasa es que una actúa primero y la otra se suma después, pero la vía es una vía única. Y la enzima principal, la estrella de la cascada de la coagulación, es la trombina. Esa es la estrella de la cascada. Y lo tenemos que tener claro. Ahora se van a dar cuenta enseguida. Cuando veamos la cascada, se van a dar cuenta que la trombina está en todos lados. La trombina está en todos lados. La trombina no actúa nada más que acá en la coagulación. La trombina actúa en la plaqueta. La trombina está en todos lados. Cuando vean la cascada completa y veamos la trombina está en todos lados, se van a dar cuenta qué importancia tiene la trombina. Porque de hecho, la coagulación, ¿qué fin tiene? Formar trombina. El concepto de la coagulación es formar trombina ¿para qué? Para transformar el fibrinógeno en fibrina. Esa es la idea. La idea es formar trombina. ¿Para qué? Para hacer la función que tiene la trombina, básicamente es transformar el fibrinógeno en fibrina. Entonces por eso yo necesito grandes cantidades de producción de trombina. Bueno, esto ya lo dije todo, esto ya lo dije, bueno, esto es importante, cuando adelante. Vieron que yo les dije qué importancia tiene el flip-flop, las posiciones fosfolípidos, bueno, no está ahí, porque las reacciones de la cascada de la coagulación se realizan sobre superficie fosfolipídica y en presencia de calcio. Por eso es tan importante que sea una superficie bien negativa, bien fosfolipídica de las plaquetas, para que los factores de la coagulación se puedan unir bien. Y encima hay algunos factores que tienen la capacidad de expresar más cargas negativas cuando utilizan a la vitamina K, esto es la vitamina K dependiente. Hoy se ¿para qué sirve la vitamina K en esos factores? Después lo vamos a ver. La idea es esa, es adquirirle más cantidad de cargas negativas a esos factores. Porque por un lado las plaquetas aumentan la carga negativa y por otro lado los factores aumentan la carga negativa, la unión a través del calcio es fuerte. Por eso si a mí me falla algún de esos sistemas, estoy frito. Bueno, acá están los factores. Acá por suerte, la medicina fue benévola y no le tiró nombres raros. 1, 2, 3, 4, más fácil. Con números romanos. Y los números romanos calculo está la vida muy chica, se avisa, pero me llaman, me dijeron palito, yo no sé. Está bien, fue simpático, obviamente, no tiene nada que ver, pero obviamente se lo bocha por eso. Fue simpático, pero no se me ocurre a mí decir una cosa así. Entonces,
capaz porque está nervioso, vamos a probar. ¿No? Estos son los factores. Bueno, los factores tienen números, digo, no se vuelvan locos, hay que saberlo. Y bueno, ahí está la parte de la memoria, lamentablemente. Uno dice, bueno, en fisiología tratamos de no meter mucho memoria. Bueno, hay cosas que aprendés de memoria, ¿no? Como pensás en el resto. Bueno, acá están los factores. Recordad quizás 2 o 3 para tener una idea de la función que tienen. Digo, porque sabiendo el nombre se van a dar cuenta de la función. Porque, por ejemplo, al factor 8 se lo llama antimofílico A. ¿Por qué se lo llama antimofílico A? Porque si yo lo tengo, si tengo factor 8, no tengo hemofilia A. ¿Por qué es la hemofilia A? Déficit 8. Sí, ¿entienden o no? Por eso se llama antimofílico A. Porque tener el 8 a mí me protege de la hemofilia A. Punto. Eso te digo, pero está bueno que por lo menos ustedes pueden acordarse el día de mañana que es la hemofilia A, por lo menos. Por lo menos en la definición, que es el déficit de 8. Antimofílico B es el 9, ¿por qué? Porque el déficit de 9 provoca hemofilia B. Las dos hemofilias graves. Después vamos a ver en la cascada para que se den cuenta por qué es grave, cuando en realidad la hemofilia C, que es el déficit de 11, por eso se le llama antimofílico C, no es grave. Entonces uno dice, ¿por qué una sí y otra no? Acá no es una cuestión de pneumatología, pero sabiendo la cascada uno puede más o menos orientarse por qué puede ser más grave una cosa que otra. Nadie les va a preguntar, hablar de hemofilia, no existe eso. Pero si yo te pregunto, ¿me falta el factor 8? Te lo estoy preguntando de otra manera. Lo que no te estoy preguntando es la clínica, eso no, pero la fisiología, la fisiopatología es válida, porque si uno aprende la cascada, ¿quién debería poder responder qué pasa si no está? Digo, ¿qué va a pasar con el resto de la patología? Cuando uno habla en digestivo, habla de ictericia, algo falló. Bueno, si no es ictericia, pero normalmente es ictericia. Bueno, pero no es que se le está preguntando la patología. Estamos viendo por qué una persona puede tener ictericia. Bueno, lo mismo pasa acá. Y el 13 también es importante, se llama factor estabilizador de la fibrina. Porque si se acuerdan eso, van a ver que ya por lo menos ya saben qué hacer. Porque el estabilizador de la fibrina, ¿qué hace? Estabiliza la fibrina. Esta es cosa que me permiten ser un poco más concreto. Y el 12 se lo llama factor de contacto. Ahora vamos a ver por qué. Pues es por contacto porque la característica del factor 12 es que puede activarse por contacto con superficie mucolipídica. Entonces no requiere que alguien venga y lo active. Sino que cuando se está formando el tapón plaquetario, el factor 12 que circula, cuando contacta con el tapón plaquetario, se activa. Se llama de contacto, factor de contacto, o de cambio. Por acá está la vitamina K, tenemos K1 y K2, ahí está, la K1 se encuentra con vegetales verdes, la K2 en alimentos fermentados, como yogur. Bueno, habitualmente, a ver, el déficit de vitamina K, por carencia nutricional, bueno, está bien, tiene que ser desnutrido, no es algo común, porque de alguna manera vitamina K incorporamos, es muy difícil, digo, una vez se les pone algún ejercicio, una pregunta para que quede grosero el concepto, o fácil, pero entendamos con que si yo no comiese nada de vegetales, déficit de vitamina K, no es algo que uno va a tener fácilmente. Es más frecuente el déficit de vitamina K, por ejemplo, en pacientes que no la pueden absorber, no porque no la coma, ¿está? Porque la vitamina K, ¿qué es? Liposoluble. Bueno, entonces patologías que impiden que se absorbe, por ejemplo, la grasa, el ejemplo seguramente lo conocen, ¿cuál es? El más importante. La enfermedad que tiene una malabsorción de grasa, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Nadie le suena? Que como no la absorbe, la se encaja. Justamente, digo, se llama teatorrea, tiene encaja con grasa. ¿Quiénes son esos? La celiaquía, los celíacos. El celíaco tiene una malabsorción grasa. Y por lo tanto implica esto también, déficit de vitamina K. Entonces hay que hacerle aportes a esos pacientes, porque todo paciente que tiene una alteración en la función grasa va a tener alteración de las liposolubles. ¿Cuáles son las liposolubles? Aldehidas. En este caso, eso puede repercutir en la hemostasia. Bueno, acá está la deficiencia, lo que le dije, intestino insuficiente es raro, la malabsorción intestinal, que lo que les dije, hay un millón más, obviamente, de causas, fibrosis quística, capaz que alguna vez la escucharon, la fibrosis quística, eso también cursa con malabsorción grasa, bueno, y todo lo que está acá, y también el tema, acá está de la bacteriosis, eso también puede alterar la vitamina K, pero cuando uno toma mucho antibiótico, el antibiótico, acuérdense que normalmente nosotros tenemos, ahora el año que viene bien, ¿no? Inmuno, tenemos una flora, habitual, todos tenemos una flora habitual, en la piel hay una flora habitual que nos defiende, en los intestinos tenemos una flora habitual que nos defiende, y justamente la flora está para qué? Está para pelear con los patógenos, esa es la idea. Cuando se mete un patógeno, como yo tengo flora habitual, pelean con los patógenos para que no me coloricen, ¿sí? Hay veces que la flora pierde, y cuando pierde se está la patología, pero hay veces que nosotros nos damos cuenta y gracias a la flora no tenemos problemas. Ahora, cuando nosotros por algún motivo, por ejemplo el uso de antibióticos, en forma indiscriminada, cosa que se ve, eso puede alterar la flora intestinal. Por lo tanto, le puede favorecer, ¿sí?, alteraciones de la absorción de esta vitamina, para que lo tengan en cuenta. Y lifumarínicos, que son los anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales justamente lo que hacen es inhibir lo que sería el metabolismo de la vitamina K. Por lo tanto, lo que va a hacer es alterar a los factores K dependientes. ¿Qué hace? A ver, el concepto de la vitamina K en la coagulación es a través de una carboxilación generar más cantidad de carga negativa en el factor. Ya lo había dicho y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque, repito, si yo tengo una superficie plaquetaria bien negativa, yo lo que quiero lograr son factores bien negativos. Para que el calcio se me pueda unir. Ese es el fin de la vitamina K en estos factores. ¿Cuáles son los factores? 2, 7, 9 y 10. Esos son los factores de la coagulación K dependiente. Después tenemos inhibidores de la coagulación K dependiente, que es la proteína C y S. Pero no son factores de la coagulación, son inhibidores de la coagulación. Pero en el fondo, si yo tengo un déficit de K,
se me altera obviamente 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S. Lo que pasa es que es mucho más fuerte que se me altere el 2, 7, 9 y 10. Entonces, ¿por qué se me altera? Repito, se me altera por el hecho que no puedo generar esta carboxilación y esta mayor cantidad de cargas negativas para que puedan actuar como corresponde. Porque producir se producen, no es que no se producen. Si yo no tengo vitamina K, el 2, 7, 9 y 10 se producen en el hígado. El tema es que no se genera esta carboxilación, que es distinto. No es que yo no tengo factores 2, 7, 9 y 10 porque no tengo vitamina K. Eso es un error, Sí que produzco, pero no son funcionales. ¿Por qué? Porque me falta esta carboxilación. ¿Está? Entonces, la idea es de la vitamina K reducida, a través de una reductasa, transformar a vitamina K carboxílido, que es la que se va a terminar utilizando. ¿Qué hacen los dicumarínicos, eso que decimos antes, que son los anticoagulantes orales? Inhiben a la vitamina K reductasa. ¿Está? Al inhibir la reductasa, no se forma epóxido. Entonces, listo, eso es lo que hace la anticoagulante oral. Esa es la función. Para el año que viene el fármaco van a ver nosotros siguen. Estamos resumiendo ahora, porque no es el fin de la clase, para entender qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace? Entonces, acá tenemos la cascada. Y la cascada tiene distintas partes: la iniciación, la implantación, la amplificación, la propagación y la estabilización. Cualquiera de estas fases que se alteren, bueno, yo no voy a tener una producción adecuada de fibrina. Es básico. Entonces no es que una reemplaza a la otra. No, una no reemplaza a la otra. Yo necesito tener todas. Porque si yo tengo todo divino, pero no tengo la estabilización, la fibrina que formo no es estable, entonces voy a tener sangrado, porque el paciente no logra formar una fibrina adecuada. Siempre necesito tener todas las fases correctas. Entonces vamos a tratar de resumir la cascada. Dice, ¿tengo que saber la cascada? Sí, obvio. Porque si no, a ver, en un examen, yo no tengo que un examen oral. Si no la sabés, yo te la dibujo la cascada. ¿Qué problema queda? A mí no me preocupa, porque saber o no la cascada de memoria, yo no creo que sea la parte de decir cómo sabe. Eso es una mentira, porque la verdad, esto es una parte así de todo lo que tienen que estudiar ustedes. Entonces, en el medio de un examen, con los nervios que no se acuerda de la cascada de memoria, a mí particularmente no me preocupa. Ahora, yo te dibujo la cascada. Vos vas a tener que interpretarla, ahí sí se interpreta la película. Entonces, eso es fisiología. Entonces, vos podés no acordar que si este activaba este. Bueno, porque la verdad es un chino acordarse de memoria tantas cosas. Ahora, si yo te estoy planteando la cascada y yo te digo, che, si falta este, que pasa, no lo sabemos, eso significa no estudiar. Son dos cosas distintas. Entonces, lo que yo pretendo es que ustedes la entiendan. No pretendo que la reciten de memoria cualquiera, porque la verdad, no es un mérito decir de memoria la cascada. Porque de hecho, no podamos, yo porque hace 22 años. Ahora, le pregunto a un compañero mío al hospital, decime la cascada de vacunación y se pone a llorar. Y de la misma manera, viene, no sé, porque el bioquímico dice ciclo de yo me pongo a llorar. Es lógico, es normal, y de hecho yo estoy orgulloso de eso, de no saberlo. Digo, porque bueno, no podemos saber todo, ¿cómo vamos a saber todo de la misma manera? Entonces, vamos a tratar de entenderla más allá de memoria, cada paso. Y obviamente, ¿cuál es la que comienza? Y bueno, la iniciación, que es la que se llama, es la que le llaman vía, por la vía extrínseca. Es la famosa vía extrínseca. ¿Y por qué se la llama extrínseca? Empieza con el tisular. ¿Por qué se la llama extrínseca? ¿Saben? ¿Qué no es lo más correcto de hablar de extrínseca? Hoy lo correcto es hablar de iniciación y amplificación. Pero bueno, tampoco vamos a estar peleando por sentar. Extrínseca, ¿por qué extrínseca? Porque la sangre sale de los vasos y se mezcla con formas tubulares. ¿Quién me está hablando? Porque la sangre sale de los vasos. ¿Ahí? Y a ver, pará, un poco. No estaría tan, pero a ver. O sea, la sangre se mezcla con... Pero no digas la sangre. Decimos otra cosa y queda perfecto. ¿Cuál es el concepto? ¿Qué te suena extrínseca? O cualquiera, no, cualquiera. ¿Qué es una extrínseco? Que viene afuera, ¿no? De lo extrínseco que viene afuera. Entonces, ¿cuál sería el concepto de una extrínseca? A ver. Cuando lo que vos querías decir. Que se mezcla con factores tubulares. ¿Y por qué decís factores tubulares? Porque vienen de los tejidos periféricos. Bueno, o sea, el concepto cuál es, que el que comienza la cascada no está en circulación, viene de afuera. ¿De dónde viene el tisular? El endotélio. El endotélio lo aporta, esa es la idea. Se llama extrínseca. ¿Se acuerdan las primeras cuando hablamos de función antitrombótica y protrombótica? Cuando se rompía el endotelio, ¿qué liberaba? Factor tisular. Entonces, cuando ese viene afuera, no está. Hay un poco factor tisular circulando. Pero no es un factor que circula normalmente. Es un factor que se expone a la circulación cuando se rompe el endotelio. Pero viene de los tejidos periféricos, que viene solo del endotelio. El endotelio. Entonces, pero se vierte a la circulación. ¿Entendés? Por eso es extrínseca. Es extrínseco a la luz. ¿Sí? Es extrínseco a la sangre. Entonces, cuando se rompe el endotelio, ahí se vierte a la sangre. Viene afuera, de esa vía. En cambio, la otra, que le llamaban intrínseca, los factores están normalmente en la circulación. Lo que pasa es que circulan de forma inactiva. Y recién se activa cuando se forma termocapitales. Ese sería el famoso extrínseco-intrínseco. Bueno, ¿cómo arranca la vía? Se rompía el endotelio y se liberaba el factor tisular. Se liberaba la primera fibrina de la clase. Digamos, para que vean que todos a la vez. Lo que pasa es que ahora lo voy a explicar. Desde el primer momento que arranqué a hablar, ya arrancó la coagulación. ¿Sí? Entonces, el factor tisular, que no requiere que alguien lo active, porque ya se libera la circulación y es activo, lo que va a hacer... perdón. Toda la pantalla es la superficie fosfolípica de la planeta. Claro, todo lo que estoy haciendo acá se da sobre la superficie fosfolipídica del tapón. Y en presencia de calcio, obvio, porque si no, no se puede unir. Eso mentalícenselo porque así no lo ponen en todos los pasos. Todos los pasos se dan sobre superficie, porque todo esto se está dando sobre la superficie fosfolipídica del tapón plaquetario. Y en presencia de calcio. Entonces el factor tisular se une al factor 7,
lo activa, y el tisular con el 7 se le da lo que le llaman la famosa tenaza extrínseca, que capaz leyeron en algún lugar. ¿Y por qué se llama tenaza extrínseca? Extrínseca porque viene de la vía extrínseca. ¿Pero por qué tenaza? Muy bien, ¿está? Yo ponés que tenaza porque corta. Tenaza, asa, verbo encima. Cuando me dijeron ADP asa, ¿qué era? ¿Una enzima que dirá la ADP? Bueno, ¿qué hace la ten-asa? ¿En inglés qué? Bueno, es una enzima que escriba el 10, eso es lo que hace. No es la tenaza, no es la tenaza porque corta. Entonces lo que hace es escribar al factor 10, insisto, todo en superficie fosfolípica, plaquetaria, presencia de calcio, y me lo activa a 10A. Y el 10A va a aprovechar y se va a unir con el 5A. Y eso es lo que me va a terminar formando otro complejo. Ahora, el 5A, ¿de dónde surge? Surge de la activación del 5. ¿Que quién lo activa? Ahí apareció la trombina, que es el 2A. Ya apareció la trombina. La trombina ya apareció. ¿Vamos acá? El 10A con el 5A, calcio fosfolípico, siempre lo mismo, forma lo que se denomina complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa. Y imagínense sobre quién actúa la protrombinasa. Sobre la protrombina. Sobre la protrombina. La protrombina tiene el 2. Y se va a activar a qué? A trombina. Ahí está la trombina otra vez. Otra duda. No me vengan con el huevo y la gallina porque es más. Digo, porque más de una vez lo plantearon y no es el pensamiento de un futuro médico. Digo, no, pero ¿cómo? ¿Cómo apareció acá? Me preguntaban más de una vez si todavía no se había formado. Una endorfina, Ojo con contestar, porque a veces uno se esquematiza, lee el esquema, pero ¿cómo está acá si todavía no se para? No, trombina hay, una trombina tiene. Si no, van a entender por qué es tan importante formar trombina. Porque la trombina actúa en un montón de lugares. Pero no entremos con esa de, no, pero puede ser como primero esta, si no hagamos esa porque no. No porque lo perjudica a ustedes el pensamiento, no, eso no existe como pensamiento. La trombina que va a terminar haciendo, espera, antes de eso, se ve que el esquema dice. A ver, acuérdense, mi idea es formar trombina, dijimos. ¿Por qué? Porque cuanto más trombina formo, más fibrinógeno se va a transformar en trifilin. Ahora, acuérdense que el endotelio sano, la primera filmina de todas, el endotelio sano libera permanentemente sustancias que eran antitrombóticas, ¿o no? Estaba la protalandina, el óxido nítrico, trombobulina, ¿se acuerdan? Y dentro de toda la lista estaba el TFPI. Por lo tanto, normalmente nosotros liberamos TFPI. A la circulación. ¿Y por qué liberamos normalmente TFPI? Porque mi idea es mantener la sangre en estado líquido. Bueno, ese TFPI que estamos liberando permanentemente, a la larga termina también actuando contra los factores que yo estoy liberando. Porque ¿qué era el TFPI? Inhibidor plasmático de la vía del factor tisular, justamente. No inhibe al factor tisular, no inhibe al factor tisular. Lo que inhibe es la activación del tisular con el 7 al 10. Eso inhibe. Por eso es inhibidor de la vía del factor tisular. Si no es el inhibidor del factor tisular, no inhibe al factor tisular. Inhibe esta activación, esta unión. Inhibe. El complejo tisular 7 al 10. Eso es lo que inhibe. Entonces, a la larga, como hay producción del endotelio del TFPI, esta vía se empieza a inhibir. O sea, yo es de iniciación, porque arranca y formo trombina. Pero a la larga no me alcanza para formar la trombina necesaria, porque se termina inhibiendo. ¿Vamos acá? Entonces el cuerpo, ¿qué hace? No, yo necesito más trombina. Entonces, para formar más trombina, ahí es donde está la amplificación, por eso se llama amplificación. La iniciación es la que empieza a formar. Como esa empieza a inhibirse, por otro lado empiezo a formar más cantidad. Por eso se llama amplificación. Y esa es la del factor, entonces lo puse acá, el 12. ¿Cómo es esto? Esta arranca con el factor 12 de la población, no lo puse el 12 común, porque el 12 no activo es el que circula, y que cuando chocaba con la flaqueta que pasaba, se autoactivaba, podés contar. Entonces yo allá arranco, pero por no me da la primera, arranco con el 12A. El 12A actúa sobre el 11, que era el antimofílico C, y lo activa a 11A. Todo esto se da sobre superficie fosfolípica, presencia de calcio. El 11, fíjense que tiene una particularidad, que puede también ser activado por trombina. Entonces fíjense cómo la trombina hasta ahora activa el 11, activa al 5, va a activar acá lo que sigue de largo, y fíjense que en la cascada el 11 activa al 9, el 9 se une al 8A, y el 8A ¿de dónde viene? Del 8, ¿qué tiene activa? La trombina está en todos lados. La trombina activa al 5, la trombina activa al 8, la trombina activa al 1, la trombina activa al 11. La trombina está en todos lados. Entonces entendamos la importancia de la trombina. ¿Por qué necesito tanta trombina? Esto no es complejo, uno lo ve así como diciendo, no, es una estupidez, hay que activar este. Hay mucha ciencia más, el tema que lo mismo, bueno, ese es otro tema, que será un tema de ustedes, pero no es que es algo tan complejo. Este es un trencito, veanlo así. Ahora, yo necesito de todo esto, ¿para qué? Para que este complejo que es 9A por 8A, que se lo llama tenaza intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque es de la vía intrínseca, la que todos sus factores se encuentran normalmente en circulación. ¿Y tenaza por qué era? Y bueno, pues va a ser lo mismo que la tenaza extrínseca, activar a 10. Pero esta no va a estar inhibida, porque el TFPI inhibe esta activación, no esta. ¿Entendieron? Entonces, con la iniciación arranco, por eso iniciación. A la larga disminuye porque se inhibe. Por lo tanto, con la amplificación aumento la producción de trombina. ¿Se entendió esto? ¿Basta acá? Entonces, la unión de la iniciación con la amplificación, lo que genera es lo que es la propagación. Es la fase de propagación que ni más ni menos es esta. Terminar de formar grande cantidad de trombina para la función fundamental de esa trombina, que es transformar el 1, que es el fibrinógeno, en 1A que la fibrina. Fíjense que
que cuando se forma la fibrina, lo que se forma es fibrina soluble, no fibrina insoluble. La fibrina soluble se la llama fibrina inestable, es lo mismo. Fibrina soluble y fibrina inestable es lo mismo. Ahora, volvamos a la pared que yo le di los ladrillos. Si yo en vez de cemento le doy plasticola, los pego, y viene una lluvia de aquella, y no me sirve, ¿no quiere una pared plasticola? No, bueno, entonces yo necesito algo que sea insoluble, ¿entendieron o no? Es lo mismo, si yo estoy reforzando el cajón planetario con una fibrina que se solubiliza, a mí no me conviene eso para reforzar el cajón. Entonces la fibrina soluble, o lo que es lo mismo inestable, es la que yo tengo que transformar en el producto final, que es la fibrina insoluble, o lo que es lo mismo, estable. Imagínense quién se encarga de estabilizar a la fibrina. El factor estabilizador de fibrina, ¿cuál era? El 13, ahí está. ¿Y quién activa el 13? La trombina. ¿Ustedes ven la trombina? Activa acá, activa acá, activa acá. Mirá, está todo lado. Activa plaquetas. No estoy hablando ahora, ya lo hablé. La trombina es la enzima principal de toda la cascada. Repito, la principal función es formar trombina. Y a partir de ahí, obviamente, la fibrina para reforzar la cajón planetario. Pero esa es la idea. Esa es la idea de la cascada. Entonces, esto es lo que uno tiene que entender, más allá de la memoria. Yo sé que es complicado, pero tiene que entender para que acá están las 4 fases. Iniciación, amplificación para aumentar la cantidad de producción de trombina porque está inhibida, la propagación y la estabilización. Esas son las 4 fases. Pues si yo formo fibrina, repito, pero tengo un déficit de factor 13, no la estabilizo. No es común el déficit de factor 13, pero no la estabilizo. Por lo tanto, el paciente lo más probable es que pueda tener sangrado. ¿Ahora eso sangrado tiene que ser grave? No, porque fibrina va a formar. No va a ser fibrina estable, pero va a formar. Entonces no va a ser algo grave. Ahora, si yo saco al factor 9 o al factor 8, hemofila A y B, lo saco, ¿quién activa el factor 10? Nadie. Entonces va a ser grave. Sí, obvio, porque no forma fibrina. Entonces una cosa es formar fibrina que no sea estable, otra cosa es formarla, o formar poca cantidad. Entonces, a la hora de entender el tema de qué pasa si falta un factor, el concepto general es que si me falta un factor, ¿qué tendería a hacer el cuerpo? Ahora digan ustedes. No importa qué factor. Me falta un factor de la población. Le contás a tu vieja que no tiene idea. Me decía, che, mira, me falta un factor de la población. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué te va a decir? Que vas a coagular más, ¿no? ¿O no? Vas a coagular más. No digan, no vas a coagular. A mí cuando son así de rotundo, digo que si te falta un factor, no vas a coagular. Tampoco tan rápido. Digo, sí, vas a tener un factor de la población. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Vas a tener sangrado? ¿Eso estamos de acuerdo o no? ¿Siempre que falte un factor va a haber sangrado? No. ¿Ah? Entonces, uno tiene que entender con esto, ¿qué pasa si saco una pieza? Che, ¿va a sangrar o no? Sí. ¿Mucho o no? Bueno, tiene que empezar a pensar con esas cosas. Entonces, a ver, ¿qué factor si faltan no reproduce nunca? Nunca una hemorragia. Hay uno que si falta, no va a haber hemorragias. No va a haber. El 12, muy bien. A ver, la prueba para entender por qué es sacándolo. Lo voy a sacar. ¿Lo sacamos? Saco el 12. ¿Qué hacía el 12? ¿Qué hacía el 12? Bueno, sacamos el 12. Ahí lo saqué. ¿El 11 no se activa? Sí, porque se activa por la trombina. Entonces, el factor 12, en lo que es la coagulación, no tiene actividad de la coagulación. No tiene hemostática. Es cero la actividad hemostática que tiene. ¿Por qué? Porque si está o no está, a la coagulación no le afecta. A ver, voy a repetir. A la coagulación. No dije a la hemostasia. A la hemostasia sí le afecta. A la coagulación no le afecta. Cuando uno en realidad dice, che, pero si me falta un factor tengo que sangrar. Sí, eso es lógico, obvio. Excepto este. No, porque trombina tenés, así que no vas a tener, ni te vas a alterar. No, o sea, el déficit de factor 12 no te vas a alterar nunca por el lado de la coagulación. Te vas a alterar por el lado de fuego de la trombosis. Pero es muy loco porque uno dice, pará, te falta un factor de la coagulación. No solo no sangra, eso quedó claro porque no sangra, sino que todo lo contrario. El déficit de 12, además de no provocar sangrado, provoca trombosis, al revés. Al revés, lo que uno cree, con el déficit de factor. Uno cree que si te falta el factor, sangrás, lógico. Justo este no, es al revés. Si te falta el factor, al contrario, tenés trombosis. ¿Por qué no sangra? Lo vamos a decir. ¿Por qué trombosis? Después lo vamos a ver. Pero digo, por lo menos tenemos no por qué no sangra. El 12 lo que hace es activar el 11. En condiciones fisiológicas, el 12 activa el 11. Cualquiera de los dos. Claro, entonces como cualquiera de los dos, que a vos te falte, si te falta la trombina, sonamos. Porque la trombina activa todo lo demás. Cambio el 12, activa el 11. Si te falta, no pasaría nada por el hecho que... Ahora, te falta el 11. Bueno, si falta el 8 y el 9, se lo digo para acá, mire que fácil. Sí, si falta el 8 y el 9, todo lo demás sigue. Por eso, grave. Ahora, si falta el 11, que yo dije que era una hemofilia, la hemofilia sé que sangraba poco, a veces no sangra salvo situaciones de estrés, como una cirugía o un traumatismo. ¿Por qué? No, así está dibujado. ¿Por qué? Porque el déficit de 11 generalmente no tiene complicaciones importantes. Bueno, eso es lo que quiero que quería mostrar, que yo le dije que era una cascada única, porque está toda unida. Ese es un ejemplo. El factor 7 puede activar al 9. Y vivo. Por lo tanto, si yo no tengo el 11, el 9 se puede activar. No de la misma manera, pero se puede activar. No en tantas cantidades como si tuviese 11,
pero se puede activar. Por lo tanto, el déficit de 11, ante un fenómeno de un estrés que requiera más, ahí se va a notar. Pero si no, no se va a notar, porque insisto, el 7 puede activar al 9. Y eso es lo que muestra que la cascada es una. No está separada en nuestro cuerpo. In vitro es otro tema en el laboratorio. In vivo es una. ¿Ah? Y de hecho, no, ya no puse más rayas porque ya el 2 se puede activar al 7. Digo, se puede cruzar. El 7 puede activar al 9 y el 2 se puede activar al 7. Bueno, y así hay otros pasos que están dando vueltas entre una cascada y la otra. Por eso la cascada es única. Eso es lo que tiene que quedar claro. Pero ese in vitro es distinto. Uno lo evalúa por separado. ¿Ah? Bueno, acá está lo que es la polinización de la fibrina, para entender que cuando veamos en el práctico, que uno le va a explicar el tema de qué es el dímero D, bueno, después lo van a ver. Yo tengo el fibrinógeno, y cuando pierde el fibrinopéptido, se transforma en lo que es el monómero de fibrina. Pero yo tengo que formar acúmulos de fibrina, polímeros de fibrina. Yo lo que voy a hacer es formar fibrina para que entre ellos se enlacen. Esa es la idea. Y esto es un poco qué es lo que hace la trombina sobre el fibrinógeno. No es una cosa que eso. La fibrina está formado por un montón de polímeros. Y el fibrinógeno también está formado por distintas proteínas. Pero el concepto es que cuando yo vuelvo para atrás y degrado el coágulo, me voy a encontrar con los... Al revés, la idea. A ver, si yo estoy formando monómero, dímero, polímero, cuando degrade, voy a volver al dímero, ¿o no? Bueno, eso después lo que vamos a ver un poquitito, es una de las cosas que uno mide en sangre para ver cómo está la actividad de la fibrinólisis, que es medir lo que se llama dímero D, por ejemplo. Es un componente de la fibrina, pero que aparece cuando se degrada, porque repito, la fibrina es un polímero. Pero cuando yo la empiezo a degradar, la degrado en partes. Es un desarmadero. Si yo me empiezo a encontrar que hay rueda suelta, puerta suelta, bueno, un auto a tubo, ¿no? Entonces no es un auto, son parte del auto. Bueno, acá lo mismo, el dímero D es parte de la fibrina y es una de las cosas que uno mide en el laboratorio para poder ver la actividad de este fenómeno que es la degradación de la fibrina, que se llama fibrinólisis. Bueno, esto es otra vez decir lo mismo, así que otra vez nada más. Esto me parece que es muy finoli, ahí está, para empezar la clase. Acá está. Como tenemos activadores, vamos a tener inhibidores, en todos los sistemas tienen las dos cosas. Porque también tengo inhibidores de la coagulación. Pero tengo inhibidores de la coagulación en condiciones fisiológicas, porque si no pareciera que los inhibidores de la coagulación aparecen cuando los necesitan. Ahora, normalmente yo tengo inhibidores de la coagulación porque la idea es que mientras mi endoteliо esté sano, yo no tiendo a formar coágulos. Entonces digo, es normal tener inhibidores de la coagulación, si no, ¿cómo la controlo? Ahora, sepan que de la misma manera que pueden fallar los factores, o sea, un déficit, yo puedo tener fallos en inhibidores teniendo excesos. ¿Tá? Si yo tengo exceso de inhibidores de la coagulación, ¿al paciente qué le va a pasar? Exceso de inhibidores. Claro, puede sangrar el paciente, ¿entienden o no? Y eso es una patología. Por eso cuando uno estudia la hemostasia también estudia los inhibidores. No es que uno solo estudia todo lo que forma las cosas. También tenemos que estudiar lo que inhibe, porque todo sistema tiene lo que favorece y lo que inhibe. Bueno, y existen patologías que exacerban lo que inhibe. Eso yo lo tengo que tener claro. Bueno, acá tenemos un montón de inhibidores. Tenemos la antitromina 3, alfa-2 macroglobulina, la proteína 6S, que la habíamos hablado en el libro de endotelio, al igual que el TFPI. Bueno, tendría que repetir lo que está acá. El TFPI es lo que les dije recién. Lo que hace es impedir la activación del factor 10 por parte de lo que es la tenaza extrínseca. La proteína 6S activan en forma conjunta. La proteína C se activa la S, y la S potencia la actividad de la C. ¿Está? Actúan juntas. ¿Y contra quién actúan? Básicamente contra dos cofactores de la población. Son cofactores, no factores, que son el 5A y el 8A. ¿Ah? La proteína C y la proteína S actúan contra el 5A y contra el 8A. Y después tenemos la antitrombina 3, que uno le dice antitrombina, y en realidad se queda corta porque no inhibe solo la trombina. Una antitrombina que son la trombina. Bueno, pero no inhibe solo la trombina, fíjense que inhibe 7A, 9A, 10A, inhibe otras cosas. Obviamente al inhibir eso estoy inhibiendo prácticamente toda la cascada. Es una de los inhibidores más importantes que tenemos. Y fíjense, esto que es interesante, cómo el cuerpo tiende a regular de acuerdo a lo que le conviene. ¿Qué es esto? Si yo tengo una lesión endotelial, empiezo a alargar toda la cascada de la coagulación, que lo que vimos recién. Y dentro de esa cascada yo liberaba trombina, ¿o no? La idea era formar grandes cantidades de trombina. ¿Por qué? Porque la trombina lo que iba a hacer es transformar el fibrinógeno en fibrina. ¿Sí o no? Muy bien, va. Y por otro lado, me transformaba el 5 en 5A y el 8 en 8A, como también me transformaba el 13 en 13A y el 11 en 11A. ¿Sí o no? Bueno, pero va a llegar un punto en el cual yo tengo tanta formación de fibrina que no voy a querer seguir formando trombina porque no me conviene, porque si no me paso para el otro lado. Si yo tengo un daño endotelial y yo no tengo algo que me limite, sería la palabra, la formación de fibrina, de trombina primero, la fibrina, entonces ante cualquier lesión yo termino muerto con la trombina. Entonces yo tengo que tener un límite. Bueno, fíjense cómo la propia trombina pone su límite. ¿Por qué? Porque la trombina puede activar todos estos factores de la coagulación. Pero a la vez, cuando ya tiene la cantidad adecuada, a través de la trombomodulina activa la proteína 6S, y justamente la proteína 6S ¿qué hace? Inhibe a los que estaba activando antes, al 5 y al 8. ¿Tá? Entonces la misma trombina que activa al 5 y activa al 8, tiene la posibilidad de inhibir al 5A y al 8A. Y eso es lo que permite ese equilibrio. De hecho hay un montón de cosas más, hay otros inhibidores. Pero fíjense cómo la trombina es tan importante, que regula de acuerdo a la producción. Sí, bueno, tengo que formar más, no, tengo que formar menos. Cuando ya la producción es necesaria, y ya no necesito más nada, ya está. Lo que voy a hacer es redireccionar mi función y a través de la trombomodulina activar a la proteína 6S para inhibir a lo que antes estaba activado. Eso es. ¿Basta acá? ¿Seguro?
Bueno, entonces, no llegamos ya para todo, pero vamos, el ABC lo vamos a llegar. Igual lo que queda al final era más práctico, lo pueden ver con los docentes en la mesa. Sí, lo voy a estar yo también en la mesa. Bueno, entonces el coágulo completo. El coágulo completo cuando se rompe, el endotelio que se libera, vamos a resumir hasta ahora todo, se libera lóbulo rojo, ¿tanto? ¿O no? Bueno, entonces ¿qué va a empezar a pasar cuando se rompe el endotelio? Se expone el endotelio y ¿qué pasa? Se empiezan a adherir las plaquetas, y alguna vez se activa, agregar, ¿no? ¿Cómo el tapón? Bueno, entonces ya vimos cómo se ponga el tapón, ¿o no? Y sobre el tapón, ¿qué necesitamos que pase? Que se refuerce con la malla de fibrina. Ahí está. Sí, se formó el coágulo. Ese es el coágulo, ¿no? Ahora, como verán, todo este lío evita que sangre, porque lo tapé. Pero le está tapando la luz, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿ahora qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Desarmar el coágulo? No, no me conviene, porque, a ver, es simple, yo te doy una botella, le pongo un corcho, la doy vuelta, le saco el corcho. Entonces no me conviene. Bueno, pero ahí, a ver, pero eso que estoy diciendo tiene una lógica para entender que la fibrosis también se puede alterar. Entonces yo tengo que dar un tiempo para que el endotelio se recomponga antes de hacer lo que vos me decís que es la fibrinólisis. Entonces si yo no doy tiempo a que se recomponga, cuando, y bueno, es la de la cascarita, si ustedes se la sacan al toque, sangran otra vez. Y bueno, entonces la lógica indica que el cuerpo tiene que regenerar el endotelio y después eliminar lo que queda en la luz. Porque si yo elimino más rápido de lo que el endotelio se forma, después tiene sangre. Entonces, si yo tengo una fibrinólisis exagerada, ese es otro trastorno por el cual puede sangrar. Para que entiendan que no es coagulación. Ya vimos todos los pasos para que entiendan. Entonces, ahora, ¿qué hago? Barro, ¿sí? Tu ruta, chau, Pablo, se terminó. Lo que tengo que lograr es volver a la normalidad. Pero yo no me puedo apurar. Porque si yo me apuro, ya está. A ver, ahora van a ver en las mesas las pruebas. Pero si yo me lesiono, empiezo a hacer sangre, ¿no? Y yo agarro y agarro con un papel secante y seco, pero seco apoyando y barriendo lo que se va formando la piel, ¿no? Sale otra vez. Sale otra vez, la digo, va a traer la primera puta. ¿Por qué? Porque no le estoy dando tiempo a que se forme el tapón, ¿entendieron? Entonces, si yo remuevo antes del tiempo, sangra, es lo que pasa. Entonces, eso es lo que no puede pasar. Entonces, en condiciones normales, va a estar la fibrinólisis, pero sabiendo que hay un tiempo para que se regenere el endotelio. ¿Y en qué consiste la fibrinólisis? Bueno, proteínas que se encargan, factores que se encargan de degradar la fibrina, porque al degradar la fibrina me lo traigo todo lo que hice. Entonces, degrado la fibrina, pero ¡pum! Se me desarma el tapón, el coágulo, que está en la luz vascular. Bueno, toma. Y para eso, ¿qué tengo? Esto es lo común. Selecciona el endotelio, se forma el fibrinógeno, se forma la fibrina. Yo lo que tengo que hacer es degradar esto para volver para atrás. Bueno, ahí es donde interviene la fibrinólisis. La fibrinólisis, ¿cómo está formado? En conclusión, por el plasminógeno, ahí está. El plasminógeno, una proteína sintetizada por el hígado. La plasmina, que es el producto que surge en la activación del plasminógeno. Los activadores del sistema y los inhibidores. Entonces, acá tenemos el plasminógeno, que se activa y se transforma en plasmina. La plasmina es la que va a actuar sobre la fibrina, degradándola en lo que llaman PDFP. PDFP es productos de degradación de la fibrina. Fíjense que la fisiología es muy inteligente. ¿Por qué? Porque si yo estoy degradando, obviamente que el sistema fibrinolítico se activa con la producción de fibrina. Si yo estoy degradando la fibrina, ¿es porque quiero formar más o no quiero formar más? No quiero formar más. Bueno, los PDF, fíjense que ayudan a eso que estamos diciendo. Porque los PDF tienen función antiadelante y anticoagulantes. Entonces no es que no sirven para nada. Los productos de degradación de la fibrina me ayudan a frenar la formación. ¿Por qué? Porque si yo estoy degradando, es porque no quiero formar más. Esa es la idea. Entonces digo, todo sirve. No es que todo se desecha, todo sirve. Y acá, como verán, tenemos un montón de activadores. Bueno, dentro de los cuales tenemos el TPA. ¿Ven el TPA? Que libera el endotelio sano. El TPA es liberado por el endotelio y actúa inhibiendo, obviamente, al plasminógeno. Tenemos a la precalicreína, uroquinasa. Pero fíjense acá arriba, factor 12. Es el mismo factor 12 que de la cascada, El mismo factor 12 que de la cascada. Entonces, en la cascada quedó claro que si lo saco no sangra. Bueno, pero si el factor 12 es un activador de la fibrinólisis también. Por lo tanto, si yo no tengo factor 12, ¿qué va a pasar? Bueno, o sea, disminuye la fibrinólisis. Y si disminuye la fibrinólisis, voy a tener menos degradación del coágulo, ¿no? Y menos degradación del coágulo significa que va a quedar. ¿Y eso cómo lo llamo? ¿Estamos? ¿Entendieron esto? ¿Entendieron por qué el déficit del factor 12 que es en la coagulación? Es un factor de la hemostasia, porque interviene en la coagulación, pero también interviene en la fibrinólisis. Entonces, si me falta, no solo no sangra, sino que todo lo contrario, genera trombosis. Acá está el porqué. El motivo es este. Todo lo que haya, todo lo que produzca hipofibrinólisis, va a ser favorable para la trombosis, porque no degrada. Y todo lo que acelere la fibrinólisis no me va a dar tiempo a que se regenere el endotelio y va a terminar generando sangrado. Por eso es importante que sea obviamente un equilibrio. Normalmente tiene que dar tiempo. ¿Se entendió eso? Ahora, todos estos factores que activan, yo ya no lo nombré, pero como está lo voy a mostrar. QAPM. QAPM es quininógenos de alto peso molecular, porque también estaban en la cascada de la población. Digo, les digo algo que no lo puse en la primera anterior. Los quininógenos de alto peso molecular, que son productos de la inflamación, son productos de la inflamación, también activaban el factor 12. O sea, no solo tienen la posibilidad de activar el plasminógeno, sino los quininógenos de alto peso molecular también pueden activar el 12. Entonces, ahí también pueden entrelazar. ¿Por qué un fenómeno inflamatorio
puede provocar fenómenos otrombóticos o hemorraquíparos, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque si activa el factor 12, me activa la cascada. Y si me activa esto, me activa la fibrólisis. Entonces depende de que se active de más, yo puedo tener trombosis, puedo tener sangrado. Por eso insisto que todo lo que es inflamación es interesante en el sentido que los blancos van de la mano de todo esto. Pero bueno, es lo que aclaraba, porque capaz que alguien lo lee y no sabe de qué estamos hablando. Ahora, esto es todo lo que activa, todo divino, todo para generar fibrinólisis. Pero yo tengo que tener un equilibrio. Si yo dejo que todo haga lo que quiera, esto se cagamos, ¿por qué? Porque no para la fibrinólisis, no para, y sangro. Entonces tiene que haber algo que me lo equilibre, que me inhiba. Bueno, entonces tenemos dos tipos de inhibidores en el sistema. Hay inhibidores que inhiben a la plasmina directamente. Si yo inhibo la plasmina no puede actuar. Entonces inhibí a la fibrinólisis. ¿Me siguen o no? Pero la otra forma de inhibir el sistema es inhibiendo a todos estos que activan, ¿o no? Si yo inhibo a los que activan, no se activan, ¿o no? Bueno, son las dos formas de inhibir el sistema. Entonces tenemos los que inhiben la plasmina, ahí están, y los que inhiben a los activadores de plasminógenos, que son los famosos PAI, básicamente. Inhibidores de los activadores de plasminógenos, que es el PAI. Por ejemplo, el PAI 1 inactiva el TPA, bueno, depende de qué PAI inactiva a distintos activadores. Entonces, yo puedo inactivar la plasmina, o lo que puedo hacer es inactivar los activadores. Son las dos cosas que yo puedo lograr. ¿Está? Todo esto, insisto, es lo normal. Pero esto, en condiciones patológicas, se puede exacerbar. Puede haber más fibrinólisis, puede liberarse más activadores, puede haber más similares. Bueno, es como la población, lo mismo. Depende para qué lado tire, pero la conclusión de todos los sistemas que venimos viendo es que fíjense que llevan 2 horas que estamos hablando y no lee coagulación nada más. La idea es entender que la coagulación, el vascular, el fibrinolítico, el plaquetario, cualquiera puede fallar. Ese es el concepto de esto. Y no digan siempre coagulación y sinónimos que no corresponden, porque hasta que yo no vea, evalúe su sistema, yo no me voy a dar cuenta de lo que pasa. ¿Qué es lo que van a hacer? Porque vamos a llegar a explicar acá, que es lo que van a hacer ahora en las mismas. A ver, una cosa importante, ¿sí? Lo que es la alfa-2 antiplasmina. La alfa-2 antiplasmina es uno de los principales inhibidores porque inhibe a la plasmina directamente, por lo tanto es importante. Pero acuérdense que la inhibe a la libre. A la plasmina que ya está formando parte del sistema ya no va más. Entonces, ojo con eso. La que está ya unida al fibrinógeno fibrina, a esa no va a inhibir. Puede inhibir solo lo que está circulando. O sea, el proceso que ya arrancó, la alfa-2 antiplasmina no la puede bloquear. Para eso está el resto. Pero ojo porque no es que uno va e inhibe sobre la formación del tapón. No, hay algunos inhibidores que lo que hacen es actuar sobre la que está libre. Y la que está libre todavía no actúa. Obvio, es importantísimo para que no siga actuando. Pero ojo, no actúa sobre la que ya está actuando. Ese es un problema que tenemos. Bueno, esto ya es demasiado, esto lo mismo de... Y bueno, vemos esta y le doy 5 minutos de descanso, porque no pero, a ver, ahora también lo vamos a ver en el práctico, pero ¿cuál es la característica de un anticoagulante ideal? Después vamos a discutir algunos especiales. A ver, básico. Alto índice de eficacia y seguridad. Esto es lo que uno quiere, esto es lo ideal, es lo ideal. Alto índice de eficacia y seguridad. Bueno, buenísimo, ¿qué significa esto? Que yo dando una determinada cantidad yo sé que va a funcionar. Bueno, ¿eso pasa siempre? No, olvídate, no pasa siempre. No es tan fácil la utilización de los anticoagulantes, porque además, fíjense cuáles son los eventos adversos que tenemos. O sangrados tenés los si te pasás para un lado para el otro. Que la dosis de respuesta sea predecible. Esto es importante porque vos le vas a dar una medicación a un paciente para anticoagular y tenés que tener una manera de ¿qué? Una manera de dar la respuesta, porque si yo te estoy dando algo pero no sé si está funcionando, tiene que haber una manera, y eso es lo que van a discutir ahora con los docentes. Porque van a ver que los determinados anticoagulantes se controlan con un determinado tipo de coagulación y otro de anticoagulante se controla con otro tipo de coagulación. Eso es lo que van a jugar ahora en el TP. Que la administración sea parenteral y oral, que actúe rápido, y esto es importante también. Que haya disponibilidad de un antídoto, porque si me paso, yo tengo la posibilidad, ¿no?, de recuperar algo como para evitar más daño a la persona. Insisto, no estoy dando un antitérmico. Ojo, que puede ser grave, depende de la dosis, pero no está dando un antitérmico. Estoy dando una medicación que es peligrosa en el sentido si vas a quitar. Pero yo necesito cierto recaudo para estar seguro. Que no tenga efectos anticolaterales, bueno, todo eso no existe, no, todo esto no existe, una droga no existe. Yo te necesito que es ideal. Después veremos cuál, a ver, la heparina tiene ciertas características, los anticoagulantes tienen otras. Algunos tienen una, otras. No existe el anticoagulante ideal. Porque no existe la droga ideal. Porque eso es lo que no existe. Y la otra, a tener en cuenta que un paciente que está recibiendo una anticoagulación, ustedes piensen que de base algo tiene, con lo cual recibe otras medicaciones. Es muy raro que solo reciba eso. Entonces tener en cuenta también la interacción entre lo que es lo que le doy con lo que está tomando. Eso es importante a la hora de... Y no, olvídense, no llegamos. Nosotros no van con los... Lo van a ver, obviamente, con los... No llegamos. Les pido disculpas, pero no. Quiero si hay algo... Lo van a ver con los docentes, No podemos. Vale, no. Gente, a ver, por favor. Se acerca el examen. Si quieren, no le digo. Les pido, por favor, encarecidamente que se toman las cosas. Que estudien, el examen es, en nuestra unidad académica, el examen es un examen que tendemos a hacer al concepto.
no a la memoria de a ver, decirme cuáles son todas las citoquinas, no, esas cosas no las solemos preguntar. Son preguntas conceptuales, ¿tá? Entonces lo que les pido es que traten de, yo sé que estudiar para el chorro, pero popular, eso lo tenemos más que claro, Digo, con todos pasamos por el cante. Lo que digo es, pongamos las pilas de fisiología. Yo insisto que es la materia más importante de la carrera, no porque la leemos, yo soy pediatra, que más me gusta pediatría, no esto. Esto me encanta, pero lo que me gusta pediatría. Entonces, lo que digo es, nos guste o no, esto es lo que les va a permitir a ustedes pensar el día de mañana todas las materias que siguen. Entonces, traten de encarar la materia pensando en el funcionamiento y no todo memoria, no sirve todo memoria. Van a ver que si le dan bola a los TP, los docentes en la mesa, son el ABC para ustedes realizar. Porque ¿qué es lo que juega generalmente un alumno que da mal? El TP. Y justamente las preguntas las sacamos de lo que hacemos en el TP, porque el TP, ¿qué creen que es? Es ni más ni menos que aplicar lo que vemos acá. Entonces lo que hacen allá, pero es mucho más importante lo que yo les pueda decir. Ahora, siempre y cuando usen lo que uno le dice, más lo que leen. Entonces, por favor, denle bola al TP, y si ustedes pueden lograr responder todos los TP bien, tranquilos y entendiéndolo, yo no le encuentro chance a que vayamos. Pero sepan cómo tienen que estudiar, porque si no, uno cree que es el seminario, porque si nosotros armamos la pregunta, entonces somos nosotros, no. Esa no es la idea, La idea es, nosotros también armamos el TP, que el TP es Amazon, Entonces, lo que quiero es que se den cuenta que las preguntas son orientadas a lo que hacemos allá. Y esto es una herramienta para poder hacer lo de allá. No se queden con la memoria pura. Todo lo que ganamos acá, los docentes queremos que aprueben, en la lógica. Pero para probar simplemente hay que entender la materia. No es tan compleja lo que ustedes creen, tranquilo. Si la empiezan a encarar y entenderla, les va a gustar. Ahora, si la ven todo como memoria, no les va a gustar. Es lógico, ¿está? Porque es un montón de cosas que no tienen ningún sentido. ¿Estamos? Bueno, éxito, chicos.